Bueno, pues muy buenas noches a todos los seguidores de Facebook. Y estamos ahora mismo en directo, como venimos anunciando en nuestras redes sociales. Seguimos en directo y bueno, pues para hablar de lo que va a ser una noche pura de misterio. Una noche pura de misterio en la cual vamos a intentar pues abordar este asunto. Bueno, parece que tengo algún eco detrás, no sé si podéis bajar. Ahora sí, ahora sí. Son los clásicos problemas del directo. Y bueno, pues una noche, como digo, de misterio. Una noche en la cual pues queremos disfrutarla. Queremos hablar, queremos debatir, queremos analizar muchísimas cosas. Y lo vamos a hacer con grandes maestros del misterio. Pero bueno, el equipo de nuevo se reúne de alguna manera. Hoy es noche de misterio. Podríamos también titular los misterios en la onda, pero bueno, misterios en la onda, podemos decir, cerró una etapa y esa etapa pues evidentemente quedó ahí. Y bueno, pues sin más dilación voy a presentar a mi querido don Rafael Linares. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fernando, y bueno, a todos los que nos acompañan. Es un placer volver a podernos ver, aunque sea mediante cámaras, ¿no? Pero siempre es un placer volver a la radio. Efectivamente, bueno, en este caso volvemos a las redes sociales y con un formato diferente, como estás comprobando en el día de hoy. Y además que me gusta mucho, ya te lo he dicho antes de empezar, que la portada que has hecho, pues la verdad que es tremenda. Don Antonio Jesús Moreno Molina, ¿qué tal? Buenas noches, querido. Muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal estás? Pues la verdad que bastante ilusionado y también hay que decirlo bastante contento de reencontrarnos, ¿no? Aunque sea de forma virtual con nuestros dos maestros del misterio, ¿no? Como es Paco Gallardo y José Luis Hermida. Que la verdad que me ha dado mucha alegría después de todo y todo lo que hemos pasado y estamos pasando, verlos también, ¿no? Así que me alegro mucho. Efectivamente, efectivamente. Bueno, voy con, en este caso, el maestro José Luis Hermida, catedrático, escritor, investigador del Cuarto Milenio. Entonces, José Luis Hermida, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, a ti, a Rafa, a Antonio y a Paco, Francisco Gallardo. Ahí está. Que encantado de estar con todos vosotros. En realidad no nos hemos ido nunca, lo que pasa que estos días negros de la pandemia nos han mantenido alejados y ahora pues hemos buscado la forma, mejor dicho, has buscado tú la forma de volvernos a reunir aunque sea virtualmente. La verdad es que, bueno, con todo esto de la pandemia y bueno, y muchas más cosas, ¿no? Que sabéis que uno, pues, ha sido papá con mellizos y Sí, ya, claro, ya claro. tiene menos tiempo y evidentemente, bueno, también saludar a mi querido Francisco Gallardo, Paco Gallardo, como te conocemos todos, que es licenciado en psicología y también, pues, investigador del espacio Cuarto Milenio. Paco, ¿qué tal? Muy buenas Pues, noches. pues nada, buenas noches y encantado de volver aquí a la que consideramos nuestra casa, Sin porque duda, Onda Cero Lora, sabes tú que la consideramos nuestra también. sin duda. Bueno, porque siempre que hemos ido nos había acogido magníficamente y nosotros encantados de volver ahí, ¿no? Así que nada, y saludar a los oyentes o a los videntes, en este caso, de nuestro programa este especial, que con mucha ilusión estamos haciendo de nuevo los cinco. Y Efectivamente. nada, me ha dado muchísima alegría ver a Rafa y ver a Antonio, que hacía mucho tiempo que no lo veía, a ti te vi hace poco. Sí. Pero bueno, nada, saludaros y esperemos que sea un ratito muy, muy, muy agradable. Sin duda ninguna. Bueno, la verdad es que es una noche como digo, que vamos a intentar disfrutarlo. Vamos a intentar, pues, estar todos juntos para pasar una noche de misterio.
Y bueno, yo voy ahora, bueno, no sé si Rafa y Antonio Jesús permitís que, bueno, voy a comenzar preguntando, porque tenemos varios casos en el día de hoy, concretamente a José Luis y a Paco, acerca, podemos decir, de los casos que han investigado más espeluznantes. Pero antes de eso, Paco y José Luis, para muchas personas que ahora mismo pues pueden estar conectando con nosotros y pueden estar pensando aquello, oye, pues yo en esto no creo, yo en esto del tema de los fantasmas, el tema paranormal y todo este asunto, pues la verdad es que yo lo veo como algo muy, en fin, lejos y que no es algo que a mí me convenza ni me crea. José Luis, después de tantos años, y Paco, después de tantos años de investigación, a este tipo de personas, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos comentar? Pues yo le diría que el no creer es porque no saben. Si tuvieran información, si se hubieran preocupado en función sin sesgo, es decir, sin ideas preconcebidas, encontrarían que hay muchísimas cosas que no pueden explicar si no es por la presunción de que existen unas realidades más allá de nuestra propia realidad. En el fondo, creer que todo lo comprendemos, que todo lo sabemos desde esta realidad, es ser un poco pretenciosos, es como mirarse al ombligo y pensar que no existe nada fuera de nosotros. En el aspecto de vida extraterrestre, en el aspecto de apariciones de carretera, en el aspecto de fantasmas, en el aspecto de casas encantadas, no lo sabemos todo, existen otras claves, existen probablemente otras explicaciones a la de que somos 4 o 5 chalaos que no tenemos otra cosa que hacer y que nos dedicamos a esto. Son 40 y tantos, 50 años investigando, pero no solo por nosotros, sino yo en realidad soy lo que soy gracias a quien me ha enseñado y a quien me ha demostrado cosas. Y entonces, por eso te digo que cuando alguien quiere averiguar, que averigüe, que se ponga a buscar y le creará unas dudas razonables y unas certezas que ahora mismo a lo mejor no tiene. Paco, ¿tú qué le dices? No Ya sé lo ha si explicado, sí, ¿no? lo ha explicado José Luis perfectamente. Yo, por resumir un poquito y por hacerlo muy breve, decir que quizás los que no creen es porque, como decía José Luis, no han investigado o simplemente tienen miedo y ese miedo hace que quieran aparcar algo que es evidente, algo que está ahí, ¿no? Porque todo el mundo hemos visto cosas raras, todo el mundo siempre en la vida, o hemos escuchado de fenómenos raros y demás. Y no, yo no creo en esas cosas, ¿ves? No creo en esas cosas, pero es porque simplemente no te quieres plantear qué son esas cosas y si se han producido o no. La mayoría de las veces por miedo. Y eso es como el que dice, pues yo no creo en ovni, ¿no? Bueno, lo que sí está claro que estos fenómenos están grabados, muchísimas veces se ha grabado, muchísimas veces han dejado rastros físicos y por lo tanto existen. Otra cosa es que creamos que son fantasmas o que son fuerzas sobrenaturales o que son lo que sea, pero el nombre es lo de menos. Lo importante es que los fenómenos existen y, como dice José Luis, intentamos darle una explicación. Nosotros siempre lo hemos dicho, intentamos dar una explicación lógica y fácil. Y normalmente la más fácil, la más sencilla es la que siempre apostamos por ella. Cuando después de darle muchas vueltas y de hacer muchas investigaciones no vemos una causa justificada de algún fenómeno, decimos es un fenómeno paranormal. O sea, no es normal, se nos escapa. Y ahí es donde entra la ciencia que de alguna forma pues estamos investigando, ¿no? O sea, nuestra misión es un poco descartar que no son fenómenos naturales, ya está. Antonio, no sé si un día lo dijiste públicamente, ¿no? Al principio, cuando empezamos esta aventura del misterio radiofónico, creo que tuviste, bueno, ese miedo, ¿no? Al qué dirán, ¿verdad? Hombre, lógicamente el campo de aceptación, ¿no? De tanto fenomenología como o sea, de parapsicología como de ufología, no es muy amplio, ¿no? También dependiendo de la zona en la que nos encontremos, pues estos temas, ¿no? Son más aceptados, son más normalizados por la gente. Es cierto que en España no es un tema que se esté muy acostumbrado a hablar, ¿no? Ya si nos vamos, es cierto que hay algunas zonas de España, yo creo que Paco y José Luis me podrán corregir, que son las zonas del norte, que son las que están más habituadas
a escuchar este tipo de temas, ¿no? Del tema de la historia, de la parapsicología, de las leyendas, ¿no? Sí está más habituado, pero cuanto más al sur nos venimos, es verdad que estos temas eran y en parte siguen siendo un poco tabú. Pero bueno, yo siempre yo siempre tengo la opinión de si no tienes motivos para rechazarlo, tampoco tienes motivos para, o sea, si no tienes motivos para negar la existencia de algo, tampoco tienes, no sé, no me sale ahora mismo la frase, ¿no? Pero era que si no puedes comprobar que no existe, no puedes rechazar la existencia de algo, ¿no? Qué duda En lo cabe. que Sí, la verdad es que sí. Bueno, Rafa, tú siéntate también con fuerza en el programa, ¿no? Especialista en historia, de hecho, bueno, pues estás en la carrera de historia y Del bueno, arte. exacto, de historia del arte. Y siempre este mundo paranormal siempre te ha llamado muchísimo la atención, ¿verdad? Por su La relación verdad es con la que sí, historia. Fernando. Bueno, yo realmente he de reconocer que todo comenzó con nuestro compañero Antonio Jesús. De hecho, normalmente, pues bueno, una pandilla de jóvenes, ¿no? Pues salen, lo pasan bien y demás. Pero nosotros muchas veces, además de ello, también salíamos y bueno, hacíamos nuestras pequeñas investigaciones y nos adentrábamos en este mundo. Porque había algo que, bueno, y todavía sigue existiendo, claro, obviamente, un, digamos, una chispa de seguir descubriendo siempre, ¿no? Ir más allá de lo que te va diciendo la ciencia, que muchas veces, pues, como todos sabemos, oculta ciertos detalles, y bueno, ir más allá bueno, de una investigación más allá de todo lo que podemos ver. Entonces, pues, como ya digo, comenzamos en esta senda por estos motivos. Y por otra parte, respecto a lo que hemos estado hablando, yo creo que también no hemos obviado bueno, la poca tolerancia que hay con estos temas, ¿no? Directamente cuando uno está investigando o está interesado por estos temas, simplemente te tachan bueno, de persona que no está conforme a los planteamientos adecuados en la sociedad, ¿no? O hacia donde se dirige toda la sociedad, y por tanto te tachan un poco bueno, esta persona es la extraña, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos que corren, la tolerancia es primordial para todos los temas que existan. Es algo que no Sí, entiendo por qué se sigue haciendo, pero sin hay duda, casos, sin duda sigue habiendo ninguna. casos. Bueno, tenemos ya muchísimos mensajes. Tenemos ya, creo que son 17 mensajes. Paco y José Luis. Qué bien. Pues La, estupendo. la Ánimo. verdad que Ánimo bueno. y a seguir. Sí, Esa era una de las cosas que te decía que me hubiera gustado, me gustaba, que se abriera a la participación de los que nos pudieran ver y que preguntaran cosas, porque aquí al fin y al cabo estamos para eso, para explicar, para decir, para contactar con todo el mundo, ¿no? No se trata de dar aquí una charla y pum, y ya está al uso, ¿no? Eso no va a ningún lado. Por lo menos la opinión de José Luis mía siempre ha sido esa, hablar con la gente, contar, ayudar lo que se pueda. Y bueno, tanto Rafa como Antonio pues son, yo creo, de la misma escuela, me parece. Total, sí, total. sin duda ninguna. Bueno, vamos a dar ahora un teléfono para que aquellas personas que quieran pues contactar con nosotros, pues intervenir, pues de alguna forma pueden hacerlo. Decir que estamos intentando llevar pues el programa aquí los controles técnicos y bueno, uno presenta y también lleva los controles y también hará el teléfono a ver cómo lo podemos hacer todo esto, ¿de acuerdo? Así que ustedes me perdonáis. Como estaba diciendo, bueno, muchos mensajes que ya están llegando desde muchos sitios. Por ejemplo, bueno, son muchos voces silenciosas. Dice, demostrar que algo no existe o es mentira es complicado. Por algo será. Paque Arenas, José. Un abrazo a mi prima y para ti. Setefilla Durán Castillo, buenas noches. También Antonia de Osbun dice también buenas noches, un placer escucharos. César Ruiz también nos saluda. Senior X, periodismo sensacionalista. Es verdad que he dicho muchas veces bueno al principio y dice que como diga otra vez bueno se va a colapsar el mundo. Totalmente de acuerdo contigo, porque al principio ha sido un poquito complicado todo. Conchi González también nos da las buenas noches. Chari Tomás, Pilar Hipona Araujo también nos saluda. Iñaki Barrena Rodríguez,
Maite Bravo Castillo, Ana Espada, Óscar Peña Belmonte, María José Romero García, Encani Giralde, María José Naranjo Pérez, y también mi querido don Manuel de Áfora, que también nos está escribiendo y también nos saluda a todos. Fernando. Sí, dime. No, yo te voy a decir una cosa. Ve esta cantidad de personas que nos apoyan en estos programas, le da un subidón que te caga, ¿eh? Sí, bueno, es que te voy a decir una cosa. Yo hago esto viernes, sábado, domingo, lunes, vamos, estoy aquí todo el día. Bueno, la verdad que... Solicito el trabajo, el teletrabajo y estoy aquí haciendo un programa con ustedes, vamos. Hombre, sabéis que tenía mucha ganas de hacer algo así, también en la madrugada. Un viernes, un sábado, que es mañana pues no hay que trabajar, la mayoría de las personas, hay mucha gente que trabaja evidentemente también, pero yo creo que tenía ganas de hacer un encuentro de este tipo, y también por supuesto con los grandes maestros Paco Gallardo y José Luis Hermida, y sobre todo que, como decía anteriormente, que nos contara, por ejemplo, José Luis y Paco, no sé quién quiere empezar o quién puede empezar, sobre esos casos impactantes de verdad, realmente increíbles, que habéis visto de primera mano y que de alguna forma lo podéis contar, José Luis y Paco. No sé quién quiere empezar. Bueno, pues yo comento sobre la marcha y como serán casi seguros los mismos que los de Paco, pues nos vamos repartiendo el tema. Mira, yo personalmente he investigado fenómenos de todo tipo y he visto cosas totalmente sorprendentes, pero si tú me preguntas lo que más me ha impactado en el tema OVNI han sido dos casos. Lo que yo llamo el tiempo perdido en el Coto de Doñana. Una tarde nosotros teníamos unos permisos para andar por el preparque y investigar, porque curiosamente decía Antonio Jesús que hay mucha gente en el sur de la península que no se toma a serio estos fenómenos, probablemente por ese carácter tan alegre, tan relativizante de todo. Sin embargo, en el sur de España tenemos dos de las zonas más calientes y de más frecuencia de avistamientos, por ejemplo, del fenómeno OVNI, no digo ya de España ni de Europa, sino del mundo entero, que se sepa según estadísticas, que son el Aljarafe sevillano y el Coto de Doñana, las proximidades y las cercanías del Coto de Doñana. Bueno, pues en el Coto de Doñana nosotros teníamos montado un servicio de investigación donde nos desplazábamos, recuerdo, durante más de 2 años, todos los martes tarde y noche, porque el equipo que iba al día siguiente coincidía que el miércoles no entrábamos temprano a trabajar, entrábamos o a media mañana o por la tarde. Y entonces nos íbamos al Coto. Un día decidimos ir y habíamos quedado 8 personas. De esas 8 personas fueron presentando problemas para ir, 8 personas habituadas a salir en equipo, fueron presentando problemas para ir y quedamos 3. De 2 coches que íbamos a ir, quedó 1. Era el 14 de marzo de 1978. Y decidimos ir, a pesar de todo, decidimos ir. Cuando íbamos entrando por los caminos del Coto, íbamos teniendo una sensación súper extraña, súper rara, como si algo hubiera cambiado, como si las cosas no fueran en su ser, no estuvieran en su ser habitual. De hecho, no nos cruzábamos ni con pájaros ni con animales. Nosotros nos solíamos cruzar con grandes bandadas de pájaros y de aves grandes a la hora del atardecer, porque iban a las pajareras, iban a anidar. Nos encontrábamos con gamos, corzos, manadas de jabalíes con sus jabatitos pequeños y se nos cruzaban por el camino. Muchas veces teníamos que parar el coche. Pero ese día no había nada, es como si la vida se hubiera apartado. Era un silencio total y absoluto. Y para colmo, daba la sensación de que todo lo que nos rodeaba no se movía para nada. No había ni una sola brizna de hierba, ni una sola hoja de un árbol que se moviera. Tanto es así que a veces, cuando el coche se nos quedaba atascado en la arena, porque eran caminos de arena, cuando se nos quedaba atascado en la arena y teníamos que bajarnos para empujar el coche, pues yo me acerqué a tocar las ramas de árboles y arbustos que había para allí para saber si tenían vida, si se movían, si eran auténticas, porque todo el paisaje parecía un cuadro. La luz era dorada, de un dorado alucinantemente bello,
unas puestas de sol como había visto en muy pocas ocasiones. Bueno, llegamos al coto en esas situaciones, al centro, y montamos nuestro plató, por decirlo de alguna manera, de observación. Las cámaras de fotos antiguas, estoy hablando en 1978, Muchos de vosotros no habíais ni nacido, ¿vale? Y los tomavistas, porque antes no había grabadores de vídeo ni nada de eso digital, eran tomavistas de cinta, de acetato, 3 minutos una cinta que te costaba un dineral y se rompía nada más que con mirarla. Y no podías borrar, evidentemente. Montamos eso, estuvimos haciendo una observación de bastante tiempo y no había nada de novedad, aparte de una quietud absoluta que nos extrañaba también. Decidimos cenar, sacamos pues los sándwiches, los bocadillos que llevábamos y cada uno se puso apoyado en una esquina del coche para cubrir 360 grados más o menos de observación. Las máquinas de foto, el tomavista y una linterna polarizada, un foco de luz polarizado, estaban como a unos 15 metros de donde se encontraba el coche aparcado. En un momento dado, a las 12:45 exactas de la noche, porque anotábamos todo lo que hacíamos al minuto y lo dejábamos grabado, nos volvimos los tres como movidos por un resorte diciendo: Dios mío, ¿qué es aquello? ¿Estáis viendo aquello? ¿Lo estáis viendo? Y aquello eran 2 bolas, como 2 balones de baloncesto. Uno de ellos era ocre y otro era pues de un color burdeos, con una luz intensa pero que no destelleante, y iban esas 2 luces, esas 2 esferas unidas por encima por una especie de cúpula que yo intuía transparente. Y del centro de ese objeto salía un haz de luz que reflejaba plenamente todo el suelo, que podíamos verlo con prismáticos, podíamos ver hasta las hojas del suelo. Inmediatamente dejamos el bocadillo y nos tiramos a la máquina de fotos, al tomavistas, a las luces para hacerle señales. Empezamos a hacerle señales en Morse, martes coto, con una luz polarizada que llevábamos. Hicimos varias fotos y además grabamos un trocito mínimo de vídeo, lo que nos dio tiempo, y aquello desapareció. Nosotros pensamos que habrían pasado pues menos de un minuto desde que lo vimos, todas las maniobras que hicimos, hasta que desapareció en el horizonte, en el mar, convirtiéndose en una especie de pelota de tenis roja. Volvimos al coche, que estaba por lo demás allí cerca, a menos de 15 metros más o menos, y cuando llegamos al coche para retomar la cena y seguir hablando todos emocionados con lo que habíamos visto, nos dimos cuenta que los aparatos de medida de tiempo y una cinta que habíamos puesto en el coche para amenizar un poco la cena habían marcado 22 minutos. Lo que nosotros considerábamos que había sido 1 minuto y pico, 2, habían marcado 22 minutos. Nos miramos con una sorpresa escalofriante, comprobamos los aparatos de medida varias veces, comprobamos la cinta, la calidad de la cinta, que no se hubiera enrollado ni nada. No, estaba tocando la última melodía de la cinta, y entonces nos sorprendimos poderosamente de que no sabíamos en qué habían pasado esos 2 minutos. Recuerdo que repetimos incluso toda la experiencia a cámara lenta. Yo hice esto, yo hice esto y yo hice el otro. Y nunca pasaba de 2 minutos. Y el marcador de tiempo marcaba 22 minutos. Lo curioso es que nunca supimos en qué se nos habían ido esos 2 minutos. Es el tiempo perdido muy habitual en fenómenos ovni y en fenómenos paranormales. Lo además extraño del caso es que nosotros, que estuvimos 40 años saliendo todos los fines de semana, sin exagerar y sin perder un solo fin de semana, salimos de allí y no hablamos del tema durante 3 años ni una sola palabra. Madre mía, ¿no, José Luis? Tremendo. Pero no porque nos pusiéramos de acuerdo, sino era una cosa tácita. No hablamos del tema ni una sola palabra. Y seguíamos saliendo todos los fines de semana a observar, ¿vale? Uno de los compañeros que venía dijo: vámonos de aquí, porque hoy ya hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender. Y nos fuimos
y durante 3 años conseguir saliendo todos los fines de semana, jamás volvimos a hablar del tema y se lo contamos muy someramente a los otros compañeros del grupo. Y al cabo de 3 años, como si nos moviera un resorte, cuando asistimos a una de las conferencias que tantas veces asistíamos, en el ambigú, en la entrada a la conferencia, en el hall de la conferencia, los tres, como movidos por un resorte, oye, ¿os acordáis de aquel día que? Y empezamos a hablar del caso y ya no paramos durante un montón de tiempo. Esa fue mi experiencia personal vivida, porque lo vi, lo filmé, lo fotografié. Hay fotos, algunas fotos de las que probablemente tengáis por ahí que son de ese caso. Bueno, no sé si... bueno, José Luis, ¿tienes delante la imagen de la red, de Facebook? Donde, no, bueno, en este momento no. No sé si Paco, Antonio y Rafa lo están viendo. Sí, están saliendo, sí, están saliendo ahora mismo imágenes. Estamos viendo esas fotografías, esas imágenes, ¿no? Precisamente las que no las del Coto están saliendo todas, sí. Sí, tiempo perdido. Las imágenes del tiempo perdido son las imágenes que logramos grabar ahí y otro día en las cercanías del Coto también, donde hubo una pérdida de tiempo en el avistamiento de una supuesta nave en forma de medusa de la que salían unas figuras y se elevaban hacia arriba. Pues esa es la experiencia mía así más curiosa en el tema OVNI. Tuve otra también, que luego sí que hay tiempo y queréis, os la cuento, donde presenciamos más de 60 personas un fenómeno OVNI, donde se filmó por una cámara de televisión en ese momento y donde hicimos fotografías, y ahí hay un documento gráfico mucho más consistente y mucho más coherente. Y en cuanto a otro tipo de experiencias, pues las que viví, por ejemplo, que Paco me imagino que también coincidirá conmigo, las que vivimos en un cortijo de Sevilla, la Mejorada Baja, donde vimos una serie de fenómenos paranormales, los presenciamos tanto Paco y como yo, que bueno, que Paco, para dejarle que él lo cuente, puede contaros si queréis. Pues deseando pero bueno, antes de nada de todo eso, de hablar ahora de la Mejorada Baja, José Luis, esos 22 minutos a los cuales te referías, para ti fue un minuto prácticamente, ¿no? Es como si el sí, tiempo para todos fue un minuto y medio. Es como si el tiempo se detuviese, notaste. Correcto. Fue algo que nunca has experimentado hasta ahora, ¿verdad? No, yo nunca había experimentado una pérdida de tiempo de 20 minutos, descontando esos 2 minutos, 1 minuto y pico, que sí está justificado por las maniobras que hicimos en el acercamiento a la máquina de fotos, la filmación del vídeo, las luces, las señales luminosas, pero los otros 20 minutos puramente pasaron y no pasaron. Pasaron y no pasaron. Ninguno de los tres tenía noción de que hubieran pasado ni que nada hubiera pasado en esos minutos. De hecho, pensamos más de una vez someternos a un proceso de hipnosis, pero para eso tendríamos que haber encontrado a un hipnólogo perfectamente cualificado que vibrara y supiera de estos temas perfectamente y no que nos metiera en la cabeza pues una serie de ideas, de falsas ideas o de prejuicios que no teníamos ni que se nos ocurrían a nosotros. Pero además Sí, Rafa. Sí, perdón, iba a comentar que las fotografías que acabamos de ver, que además que son totalmente claras, que realmente un aparato artificial lanzado desde la Tierra, contando que también en aquella época, digamos, no hay tanta diferencia de años de aquí a esta época, ¿no? Pero sí que es verdad que la tecnología y sobre todo los lanzamientos al espacio de materiales pues han sido en estos últimos años mucho más que pues hace 30, ¿no? Entonces digo que no se asemejan estas fotografías a cualquier material que sí puede estar hoy en día en el espacio o en las inmediaciones. Y sobre todo el comportamiento tecnológico de la nave, donde se alejó en cuestión de, bajo nuestro punto de vista, en milésimas de segundo, se había perdido en el mar como una bola de luz roja, redonda, intensa,
una luz, pero era un rojo burdeos, un rojo oscuro, un rojo profundo oscuro, no era rojo chillón, ¿sabes? Y se perdió en el mar, se perdió inmediatamente en el mar después de hacerle las señales y haberse dejado, entre comillas, filmar durante unos segundos, 30 segundos, 20, 30 segundos, y haberse dejado hacer 2 o 3 fotos. José Sin Luis, embargo, José- cuando sí. las vemos más encima, parece que el color es diferente. Porque Cuando no, porque es las que fotos- las que hemos visto han sido unas que son de unos trazos rojos, que es esa, sí. luego una de una bola roja y de 2 bolas, que fue la visión inicial que tuvimos, de 2 esferas rojas. Las otras azuladas se deben al Sí. infrarrojo. Son fotos Ah, hechas vale. con infrarrojo y están hechas al cielo en una finca que hay justo al lado del coto donde a nosotros nos pasó el hecho. Y también perdimos tiempo en una de esas fotos, también perdimos tiempo en la famosa finca del Conde Sito, también perdimos tiempo que no supimos explicar. Es como, no fue medido, ahí no fue medido, pero era como un embotamiento del tiempo, como si el tiempo de repente no contara como cuenta habitualmente, ¿no? Como si se hubiera suspendido todo en una burbuja. Además, Sí, Antonio, adelante. sí, Sí, vale. adelante. No, además, coincido en lo que dice José Luis Hermida, ¿no? En los dos síntomas, ¿no? La sintomatología del tema de esta experiencia de la ufología, ¿no? Es decir, ese paso del tiempo en el que estáis absortos, ¿no? Es decir, esa burbuja temporal en la que os veis absortos, es uno de los síntomas que toda aquella persona que ha tenido contacto con el tema de ovnis y tal ha padecido, ¿no? Luego también es el tema de esa coordinación, ¿no? O esa experiencia de coordinación que tenéis todos los que estuvisteis presentes durante el acontecimiento, ¿no? Es como que vuestras capacidades, ¿no? En cierto modo, a vos de pronto se vieron como aumentadas, ¿no? De tal forma que en esos momentos sois capaces de de coordinaros para poner algo en común, ¿no? Es algo que me llama bastante la atención. Y ya es como ha comentado José Luis, que yo creo que lo ha explicado de lujo, porque es algo que padece un montón de personas cuando tienen contacto con algo como este fenómeno, ¿no? Que es el tener el cuerpo raro, ¿no? Ellos identifican tener el cuerpo raro como hay algo que se escapa de lo normal. Es decir, y tu propio cuerpo como que capta que hay algo en el ambiente que no es normal, que no es lo que el cuerpo vive normalmente. Y es algo que me suele llamar mucho la atención de estos temas, porque cómo es el cuerpo humano, ¿no? Nuestro propio cuerpo para detectar que hay algo fuera que no es lo que normalmente está viviendo, ¿no? Y lo detecta, y bien lo has comentado, lo detectó y os pasó. Y estoy viendo ahora las imágenes y me estoy quedando súper sorprendido de todo lo que está saliendo en las imágenes, ese haz de luz, las luces, porque se veían luces rojas y amarillas, ¿no? Creo recordar el Sí, no, más que roja, era un color así como una era entre amarilla y ocre y la otra era un color rojo burdeos, un rojo profundo, oscuro, burdeos, y la luz que emitían no era una luz muy intensa, muy destellante, era como una luz, voy a decir una tontería, pero era como una luz contenida dentro de sí mismo, ¿sabes? No salían haces, nada más que el haz que iba al suelo. José Luis, desde bueno, luego, sí, perdona, Antonio. Adelante. no digo que desde luego José Luis, creo que José Luis y el resto del equipo, ¿no? No son las únicas personas que en el Coto Doñana tienen este tipo de experiencias. Porque han claro habido no. varios avistamientos en estos últimos años, precisamente allí en el Coto Doñana. De hecho, un avistamiento creo importante, si no recuerdo mal, fue después del incendio este tan grande que hubo allí. Hubo varios avistamientos que, bueno, ya tuvieron varias teorías, ¿no? En el tema de que habían venido a ver el tema de lo que había ocurrido, ¿no? Que normalmente siempre se achaca la aparición, ¿no? O la presencia de este tipo de fenómenos cuando ocurre alguna desgracia, ¿no? Es decir, bueno, alguna desgracia, alguna catástrofe. No sé si de esto tenéis alguna constancia ustedes, de relación entre algún tipo de catástrofe o algún tipo de mal con la aparición de este fenómeno. Sí, se ha comentado, y hay algunos estudios hechos
donde incluso antes de que se produzcan las catástrofes, por ejemplo, la erupción muy intensa de un volcán, se ven naves y se fotografían naves en la cima y en los alrededores del volcán. Y después de producirse la catástrofe, también se ven. Lo mismo pasa con terremotos. A nosotros nos puede resultar un poco complicado explicar, pero hoy en día ya nuestros estudios sismológicos nos permiten saber cuándo va a haber un terremoto con una cierta anticipación, porque se producen unas ondas sísmicas que producen ultrasonidos, y etcétera, etcétera, de los movimientos previos de la corteza terrestre que se captan con aparatos. Bueno, pues me imagino que una tecnología muy superior puede captar eso y se acerca a ver la evolución del seísmo que está captando, ¿no? Me voy a permitir en este caso, pues, que hace algunos días, no recuerdo dónde, pero escuché una frase que me llama mucho la atención en torno al fenómeno ovni y todas estas cosas, ¿no? Dice, parece que bueno, que el ser humano está intentando buscar vida inteligente más allá del planeta Tierra, ¿no? Dice, pues cuidadito porque quizás no sea una buena idea. O algo así parecido. No sé, Paco, ¿tú qué opinas de este asunto? ¿Mejor dejarlos ahí, no vaya a ser que vengan enfadados o tengan una mala ideilla que no los controlemos? ¿O tú qué opinas de todo esto? No sé, es que hay dos opiniones, ¿no? En esto de a qué vienen los fenómenos, los ovnis aquí o los extraterrestres, ¿no? Y precisamente esta noche, en el programa que hemos tenido hace un rato en Radio Tomares, hablamos con Pablo Villarrubia, ¿no? Y él no era, porque había escrito un libro del cual ya hablaremos otro día, en otro momento, porque no está traducido al español todavía, y habla sobre cuando los ovnis atacan, ¿no? Entonces, parece ser que hay esa versión, que los ovnis vienen a atacar, pero hay otras muchas, como por ejemplo recuerdo a Joaquín Mateo, que lo decía, los extraterrestres están aquí, vienen para ayudarnos, pero nosotros somos tan malos que no dejamos que nos ayuden. Es más, algunas veces hasta nos temen, decía él, ¿no? Entonces, hay otra versión que dicen que de alguna forma ellos están aquí controlando a que no dañemos el universo, no solamente a nuestro planeta, sino el universo, ¿no? Y que no van a dejar que dañemos. Por eso digo que yo no creo en la teoría del ovni que viene a hacernos daño. Más bien creo, además José Luis lo ha dicho cuando le hicimos varias ráfagas de luces, se dejaron fotografías y después se fueron, se marcharon. Si realmente quisieran hacernos daño, no, primero no se hubieran dejado fotografías y después hubieran hecho daño a José Luis, y veis que está, pues ahí está muy bien todavía, ¿no? Todavía no sabemos. Está fuerte todavía, está fuerte, ¿verdad? Al menos por fuera, José Luis, sí. Al menos por fuera. José Luis. Es que, ¿sabes qué? Sí, adelante. No, perdona un momentito, que me están escribiendo unos amigos, me están diciendo que bebo agua, porque el presentador de este programa no nos ha dado la jarrita esa famosa con el logo, ¿no? ¿Qué bebe Paco? Pues estoy bebiendo agua porque tengo la garganta regular. Pero aparte de eso y de saludar a los amigos estos que lo están diciendo, voy a responder a lo que antes has preguntado tú, quizás bajando un poco el tono, porque si no, no sé si vamos a poder soportar este tono tan alto durante tanto tiempo, ¿no? Y los que nos están viendo se pueden aburrir si no somos capaces de soportarlo. Para mí el tema del misterio que hablábamos antes, una de las cosas que más me ha impactado es, volviendo al principio, hay gente que no cree, bueno, pues a mí lo que más me ha impactado es la ilusión que después de 50 años investigando tiene José Luis Hermida en estos temas. ¿Qué ilusión le pone, qué ganas y cómo realmente está súper convencido de que no los ovnis, sino cualquier otro tema lo existe, ¿no? Yo muchas veces le tengo que bajar los humos. Cuando vamos a investigar, le tengo que bajar. Y soy yo un poco el agnóstico, el que no cree, el que, un momentito, que esto hay que ponerlo en cuarentena, porque si no, él se embala, ¿no? Bien. Y una de las cosas, uno de los temas que más me ha impactado de todo esto es, como decía antes José Luis, la mejorada baja. Pero si queréis después hablamos de ello. ¿Por qué? Porque la mejorada baja se dio una serie de casuísticas que hizo que algunos que no creíamos creyéramos.
o que queríamos menos creyéramos. Por ejemplo, yo no creía en los medios. Es más, yo veía a Paloma Navarrete en la televisión con el péndulo y me parecía que era una señora muy seria para andar con tonterías. Pensaba yo así, en plan, os lo digo sinceramente, a raíz de entonces, Paloma para mí es una persona, y la he visto en 2 o 3 investigaciones ya con ella, que tiene una seriedad en su trabajo y que tiene un poder de captar eso que los demás intentamos buscar. O sea, si realmente existe ese fenómeno, ella capta eso, sabe que existe y lo capta el fenómeno y es capaz de transmitirlo, ¿no? Entonces los medios para mí fue uno de los grandes descubrimientos en este tema. Y hablando de lo mismo, o sea, de lo que dijimos al principio, la gente por desconocimiento no creen. Bueno, pues a veces también nos han dado una versión de la historia que bueno, que no la tenemos que creer simplemente porque nos lo han dicho, ¿no? Sin embargo, quizás estos fenómenos paranormales pueden dar una versión diferente de la historia, como nos ha pasado, por ejemplo, en La Mejorada Baja, o como nos pasó, por ejemplo, con Torrellano, que después hablaremos también. Torrellano fue un escultor muy famoso a nivel mundial, que según la historia había muerto, pero según la parapsicología o la investigación que hicimos él y yo, no murió. Luego hablaremos del tema, si os parece, ¿no? Entonces, ¿cómo es capaz los fenómenos paranormales de dar una visión diferente de la vida y quizás tan creíble como la realidad, ¿no? Esos son para mí los 2 grandes descubrimientos, y junto con la ilusión de José Luis, del tema de los fenómenos paranormales y de mi experiencia cortita en este campo, porque mi experiencia no es muy grande, ¿no? Bueno, yo estoy deseando que José Luis nos cuente lo que acabas de comentar, Paco, respecto de La Mejorada Baja. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué pasó allí? Y de alguna forma creo que también estuvisteis a pie de campo, investigando sí. el tema, ¿verdad? Bueno, allí lo que pasó, nos llega una noticia de que un grupo de niños, de amigos, habían hecho una barbacoa y habían visto algo extraño, ¿no? Pues anteriormente a José Luis le había llegado una alumna, modelo, que decía que haciéndose fotos en un cortijo antiguo, viejo, arrumbiado, de los Palacios, pues le había salido una voz de una niña diciendo mamá, mamá, ¿no? Y se había asustada. Bueno, pero esa historia llevaba él y llevaba yo también, durante mucho tiempo dándole vueltas, sin saber cómo tomarla. Cuando nos vino la otra historia de los niños haciendo, porque eran niños realmente, haciendo una barbacoa, fue cuando realmente empezamos a tirar que era el mismo sitio y que allí pasaba algo, ¿no? Y lo que pasaba era que todo el cortijo, ahí lo estamos viendo ahora mismo precisamente en imágenes, ¿no? El cortijo de La Mejorada Baja es un sitio precioso, es un cortijo del siglo XVIII, donde esa imagen que va a salir ahora de la niña con la espalda, a ver, la repites después, Fernando, porque es muy importante para nosotros. Bueno, pues ese cortijo tan bonito, era realmente un sitio precioso, era motivo de, digamos, de festejos o de encuentros agradables, como la modelo que iba allí a hacer de fotos, o alguna de novia que iba a hacerse reportajes de bodas allí, y también era motivo de cosas menos agradables, como es el suicidio de algunas personas, ¿no? Y eso lo descubrimos porque esta niña que está saliendo, nos citamos con ella a ver qué había pasado, y estando allí nos dice la niña que estamos además en ese momento, esta es la foto donde José Luis la está entrevistando y yo estoy con una cámara de fotos, empieza la niña a decir que ay, mi espalda, ¿no? Y empieza a salirle unas erupciones en la espalda, igual que la otra vez. Ya era la segunda vez. Le había pasado la primera vez que fue a hacer la barbacoa y le pasó delante nuestra, se levantó y vemos como en ese momento es como si alguien le hubiera arañado en forma de cruz toda la espalda y empezaba a ponérsele rojo. Estaba allí su amigo, su hermana, su otra amiga, estaba nosotros también. Y yo rápidamente me fui para una ventana donde en teoría estaba ya apoyada, que no llegó a apoyarse, a ver si había algo, alguna rama, algún bicho que le hubiera picado. No había nada. La niña de pronto le empezó para hacerle eso y ya está, ¿no? Es que curiosamente, además, perdona Paco, se iban intensificando a nuestra vista los arañazos,
hasta salirle incluso pompitas de agua, burbujitas de agua en la cima, que el amigo con una botella de agua helada que tenía, pues se la iba pasando y durante media hora le estuvieron saliendo arañazos en la espalda como de 4 dedos en varias direcciones. Y Pues le eso- estaban saliendo en vuestra presencia. delante Sí, nuestra, en esa No, sí, foto. y haciéndole fotos. En esa haciéndole foto que estás fotos. viendo, en esa foto estás viendo justamente, Sí. le están saliendo, y la anterior, donde está José Luis, con un micrófono, un micro, le estaba grabando, contándonos que le había pasado antes, contándonos que vio una sombra por allí, contándonos que estaba haciendo barbacoa. Y yo estaba con la cámara de foto porque le estaba haciendo fotos a ellos, ¿no? Y otro a su vez nos estaba haciendo fotos a nosotros, por eso salgo yo también con esa. Bueno, pues en ese momento le sale, ¿no? Entonces, entre las erupciones de la niña, entre que había visto sombra, entre la modelo que había visto también a la niña llorar, fuimos montando una historia que la verdad es que era bastante importante. ¿Por qué? Porque nos enteramos que aquel sitio era el lugar donde se habían suicidado muchísimas personas. Concretamente, que supiéramos nosotros dos, al menos dos. Y que había sido también motivo de unos fenómenos, unos sucesos extraños hace muchísimos años, donde un ocupa, vamos a llamarlo así, los años 60, 70 no había ocupa, pero un ocupa, pues se quedó allí en el cortijo con la hija, maltratando a la hija y maltratando a la mujer. Y todo aquello, pues de alguna forma había quedado allí, ¿no? Paco, Sí. bueno, perdona que te interrumpa. Este cortijo es conocido también como el cortijo de los ahorcados, ¿no? O algo así. Sí, Bueno, sí, el cortijo de los ahorcados, le llaman así, le han llamado, porque claro, después de aquello, incluso algunas antes también, el cortijo estaba más abandonado y allí había alguna gente que sabía la historia, evidentemente, que habían ido a hacer barbacoa, a poner cruces, a hacer actos que ya sabemos casi vandálicos, ¿no? Y le habían llamado el cortijo de los ahorcados. Nosotros nunca le llamamos el cortijo de los ahorcados porque para nosotros lo de los ahorcados era lo de menos, ¿no? Nos interesaba más, y además sabíamos los nombres de lo que se había ahorcado incluso, ¿no? Pero nos interesaba más que esos señores o esas personas que habían ido a quitarse la vida, de alguna forma habían dejado allí una marca, una huella, que otros, como el caso de esta niña que se llama Laura, recogían en forma de señales en la espalda. O, como Paloma Navarrete, recogió en forma de hablar, conversar con uno de los ahorcados. Cosa que nos sorprendió porque ella no sabía nada, ni que se había ahorcado, ni nada. Y bueno, podía saber incluso que, vale, allí hay una viga, podía intuir, porque tienen mucha intuición, podía intuir que se había ahorcado a alguien, podía intuir que se había matado a alguien, vale, y habla con una persona. Lo que desde luego no sabía, era el nombre de uno de los que se había ahorcado. Y a mí, y a José Luis igual, cuando dice, porque, y perdonad que en este caso voy a ocultar el nombre porque ya tuve un problema con la familia, ¿verdad? Porque tú, fulanito, ¿por qué no te has ido ya? Nos quedamos, José Luis y yo, de piedra, porque os juramos a todos los oyentes y los que nos están viendo, que no habíamos sacado el nombre, porque ya digo antes que no nos interesaba para nada. Cuando dijo el nombre nos quedamos de piedra. Y ahí fue donde yo empecé a creer en los medios, ¿no? Y concretamente en Paloma Navarrete, a pesar del péndulo. Me daba igual, ella después me reconoció que el péndulo era simplemente un objeto que le servía para concentrarse, pero ya no, nada más, no escribiera ella a través de nada, ¿no? Bueno, pues ya digo, ¿y cómo esa fuerza que quedó allí impacta en el cuerpo de Laura? Porque Laura no sabía nada de eso, nada. De alguna forma, ella, que también tenía sensibilidad, se acercaba a aquellos acontecimientos a través de su espalda, ¿no? Y aquello para mí fue muy fuerte, ya digo. Y al día siguiente de emitirse el programa en televisión, más fuerte todavía, que la hermana de unos ahorcados nos llamó para decirnos que éramos unos sinvergüenzas, que no debíamos haber dicho el nombre del hermano, y aquello ya me confirmó realmente que Paloma era extraordinaria, ¿no? Y bueno, y también lo hemos visto en Aldo Linares recientemente. Veréis algunos programas que están ya grabados y que van a salir dentro de unos días en televisión, y otros que habéis visto ya que bueno, es fenómeno, ¿no? Aldo Linares también en ese aspecto.
No sé si José Luis quiere comentar algo más de la mejorada, porque yo he hecho un resumen un poco de lo que a mí me impactó. Contar el tema de la mejorada, bueno, pues ya se ha contado y muchas veces, ¿no? Sí, grandes rasgos es así, es exacto. Allí a esta chiquita la estuvieron analizando técnicos y le estuvieron analizando catedráticos, profesores de psicología de la Facultad de Madrid que vinieron ese día con las cámaras. O sea, venía Paloma como sensitiva, pero también venía el aspecto científico de técnicos que le pusieron en la cabeza lo que ellos llamaban el casco de Dios, que monitorizaba las sensaciones de miedo, frío, temperatura, a medida que ella iba contando y hablando del caso que le había pasado. Y cuando nos íbamos a ir, eso es importante, cuando ya el profesor de la facultad ya habíamos decidido que nos íbamos a ir, ya se había enterado de todo y estaba realmente sorprendido de lo que estaba pasando. Cuando el cámara ya de televisión estaba recogiendo la cámara, de pronto la chiquita empieza a decir, ay, que me duele, que otra vez, que está pasando otra vez. Sí, delante de más de 15 personas. Esa fue ya la tercera vez que le había ocurrido y la segunda delante nuestra, que a mí se me había olvidado decirlo. Lo curioso es que se levantó inmediatamente. En la ropa que llevaba una camiseta, un polar, un chaleco, o sea, una camiseta, una camisa, un polar y una especie de anorak, porque hacía 1 grado bajo cero esa noche, ¿vale? Sí, o sea, ni siquiera por roce podría haber sido. Y de pronto estaba rodeada de 15 personas, se levanta la ropa y aparecen los arañazos en el mismo sentido y el mismo tipo de arañazos. Y dice este profesor, coño, filma, ¿qué está pasando? Filma al cámara, que ya estaba empezando a recoger. El cámara es que además se quedó impactado como todo el mundo, ¿no? Nosotros, Manuel Loeches era el profesor de la facultad. Por favor, ¿qué está pasando? Y yo me tiré al suelo y filmé también con mi cámara lo que estaba pasando. Y fue esas imágenes están saliendo, perdón, esas imágenes están saliendo ahora mismo, son del verano cuando fuimos la segunda vez a hablar con ellos. ¿Y qué le pasó? La tercera vez, ya grabando, fue en el mes de noviembre, grabando el programa para Cuarto Milenio a 1 grado bajo cero, no iba con esa ropa solamente, como dice José Luis, llevaba 5 capas. Y debajo de esas 5 capas le empezó a pasar, ¿no? Y el cámara es como todo el mundo, impactado, evidentemente, no se esperaba, aparte de que ya tenía todo recogido, si es que ya nos íbamos ahí, ¿no? Simplemente habíamos cogido la manifestación de la niña y ya está, ¿no? Aquellos fenómenos que ocurrieron allí, aquel contacto de estas personas, tanto de Paloma como de Laura, como de los otros chavales, con la realidad que se había producido en aquel cortijo, pues la verdad que era impactante. Aquel cortijo había visto muchas cosas malas, ¿no? La verdad es que, bueno, me recuerda a estas marcas, ¿no? De alguna manera a esa película, creo que se llama Estigmata o algo parecido, donde hay la protagonista, pues incluso tiene esas señales, ¿no? Que Rafa, desde el punto de vista religioso, también evidentemente se ha contado muchas veces, ¿no? El hecho de ciertas marcas, ¿no? Que como a personas, incluso con las marcas del propio Jesucristo en las manos, ¿no? Que tú también has hablado muchas veces de eso, ¿verdad? Siempre se ha hablado, incluso hay casos en los que han ocurrido, muchos casos, hay películas también, en las que hay a ciertas personas que realmente le suceden unos estigmas, como tú bien has llamado, que son unas marcas o unas heridas, muchas veces ya curadas, otras veces pues son cicatrices, que le salen en el mismo lugar donde Jesucristo sufrió el martirio, es decir, en las manos, en los pies, incluso muchas veces también en las espaldas. En el costal lo escuchaba algo menos, ¿no? Cuando le clava la lanza a Longino, pero también quizás se haya dado. Y bueno, son unas estigmas que realmente viene a colación con el tema que estamos tratando. Antonio, ¿qué opinas? Bueno, perdón. No, iba a decir que justamente Loeche, el catedrático de psicología que venía, decía eso en principio, que era estigma debido al miedo que la niña pasaba allí, ¿no? Cosa que José Luis le rebatió muy bien en el programa y allí durante el tiempo del cortijo también lo estuvimos rebatiendo.
porque la niña nunca, primero no sabía nada de historia de aquel lugar, ¿no? Y luego ella aseguraba, y en el casco de Dios que le pusieron se veía claramente que no tenía miedo ninguno, no tenía miedo a esa exposición. Es más, decía, si yo nunca he tenido miedo, no tengo miedo ni a suspender los exámenes con la que me lee mi padre, ¿no? Porque era una alumna regularcilla, ¿no? Y el padre se ve que le reñía bastante. Si no tengo miedo a eso, decía ella entre bromas. Y en efecto, o sea, tal fue el shock, digamos, o el impacto que sufrió Manuel Martín Loeche, que en el programa tuvo que reconocer que, y eso está grabado y se ve, tuvo que reconocer que lo de la niña era quizás estigma, pero como consecuencia del contacto con ese lugar, no con el miedo para nada, ¿no? Un poco ahondando en lo que decía Rafa sobre los estigmas, ¿no? Sí, puede ser estigma, pero debido a un contacto con ese lugar, a una percepción de las cosas que allí existían. Antonio, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, yo cada vez que Paco y José Luis empiezan a hablar de lo que son estos temas, la verdad que me impresiona mucho, ¿no? También me interesa mucho desde el punto de vista de la impregnación, ¿no? Que es algo que me interesa bastante, cómo diferentes acontecimientos a lo largo de la historia impregnan el lugar de una energía que se queda allí y que ciertas personas, ¿no? Como es el caso de la chica a la que fuiste a entrevistar como de Paloma, son capaces de captar, ¿no? Me interesa mucho porque esto en cierto modo nos sirve de ayuda, ¿no? A la hora o sirve de ayuda, mejor dicho, a la hora de cuando vamos a investigar un lugar, ¿no? Saber la historia, ¿no? ¿Qué ha acontecido antes de, para saber más o menos cómo puede andar el tema? Yo es que la verdad, cuando se refieren a estos temas, la verdad que es bastante interesante saber el tema de la impregnación, ¿no? Porque después de todos los años que lleváis investigando, José Luis y Paco, ¿qué es lo que realmente, qué tipo de explicación tiene el tema de la impregnación, ¿no? ¿Cómo, es decir, nosotros mismos realmente estamos impregnando un lugar, ¿no? Es decir, es que no sé cómo... Yo lanzo la pregunta y dejo que ustedes... Yo sé por dónde vas. Ahí hay dos temas. En primer lugar, hay una impregnación, como tú dices, de muchos lugares, de muchas zonas, de muchos sitios, y hay personas lo suficientemente sensibles para captarlas, otras no. Te cuento haciendo referencia a este caso que estábamos hablando. En la primera noticia que tuvimos, como decía Paco, fue a través de una chica que había ido a hacer unos posados de complementos, pero con una agencia oficial de fotografía, etcétera, etcétera, y habían oído la voz de una niña. Bueno, pues allí hay un pozo, en la sala de columnas hay un pozo donde la tradición, la leyenda negra popular, dice que ese mal padre que maltrataba a la niña, pues de alguna forma, o por descuido, omisión, negligencia, o por alguna otra cosa, hizo que la niña cayera al pozo. Todo esto no está demostrado, pero hizo que la niña cayera al pozo y murió en el pozo. También intentó apuñalar a la mujer. Entonces esa energía negativa que hay, que incluso las personas del lugar, fíjate tú qué curioso, y eso me lo hizo notar el profesor Loeches. Dice, ¿te has dado cuenta que el pozo es el único sitio del lugar donde hay juguetes? Y porque la gente del pueblo, siguiendo la tradición y la leyenda de que allí se mató una niña, van y tiran juguetes al fondo del pozo para que el espíritu de la niña juegue con esos juguetes. Pues toda esa misoginia, todo ese dolor, todo ese miedo, toda esa tensión era lo que captaba esta chica y lo somatizaba, sin saber qué había pasado. O sea, hay una energía que algún día se podrá medir, pienso yo, con algún tipo de aparato, pero hoy la mide la mente humana.
y contesto para que Paco intervenga. A mí, después de todos estos años, lo que más me sorprende, lo que más me sorprende, aparte del fenómeno OVNI, que tiene unas explicaciones totalmente objetivas. Cuando yo hablo de OVNI, hablo de una nave objetiva que se posa, que deja marcas, que se deja fotografiar, que se capta por los radares. De los fenómenos paranormales, lo que más me sorprende es la capacidad de la mente humana para captarlos, o a veces para producirlos, la mayor parte de las veces. Paco. Sí, para captarlo, para producirlo. De hecho, bien, José Luis, esto de producir, pues me lleva a otro tema que quizás, bueno, es que estamos hablando todo, es que todo está tan sumamente ligado, porque estamos hablando al fin y al cabo de la captación de la persona, de cómo siente, de cómo percibe, de cómo produce, ¿no? Que claro, que tenemos forzosamente que ligar muchos temas, ¿no? Y al decir José Luis o cómo lo produce, pues me ha venido el caso de un caso de carretera que estudiamos hace unos cuantos años y que aparecía un fantasma en la carretera. Después de darle muchísimas vueltas y de buscar y de rebuscar un cura, concretamente aparecía un cura, ¿no? Porque había habido un accidente y en ese accidente pues se agolparon una serie de coches uno detrás de otro, un accidente múltiple, al ver que un coche había volcado en la mediana de una carretera, concretamente de la carretera de Sevilla a Córdoba antes de llegar a Carmona, ¿no? A Sí, la justo, altura de Brenes. creo que justo cercano al cruce que hoy determina hacia el cruce que, bueno, el giro ya para Lora del Río, ¿no? Más o menos. No, sí, sí. Antes. Un poquito antes, ¿no? En la salida de Brenes, cuando Sí. viene de la autovía, ahora autovía, claro, autopista o autovía, de Sevilla a Carmona, antes está la salida de Brenes, pues justo en esa salida había un coche volcado y, claro, antes de la autopista, de la autovía, ¿no? Y al frenar varios coches unos con otros, pues se produce un choque en cadena. Y cuando salen, pues los que habían chocado, evidentemente, van a buscar el coche y tal, pues ven acercarse a un cura. Lo describen totalmente, todo el mundo lo ven perfectamente como un cura con su clériman, con su, en fin, su cara, todos describen la misma cara, una cara de cera. ¿Era de noche, Paco? Era de noche, creo, Luis, creo que sí, ¿no? Era de noche. Era al atardecer ya. Al atardecer, sí. Les anocheció allí. Exactamente. Nadie sabía quién había traído el cura, pues nadie lo había traído, de dónde había aparecido, porque el cura no podía venir de ningún sitio, porque entonces estaba ahí todavía, está retirado de una población. Nadie había visto ningún coche venir con un cura, porque entre otras cosas estaba tan colapsada la carretera que no podía pasar nada. Y cuando el cura preguntó qué había pasado y le enseñaron el coche que estaba volcado y se dirigió hacia el coche, entonces oyeron venir una ambulancia. ¿Qué es lo que hace todo el mundo cuando ven venir o oyen el ruido de una ambulancia? Lógicamente, miran todos. Por cierto, antes de que se me olvide, el cura interactuó con algunos de los accidentados, ¿eh? Concretamente a una, la novia del protagonista que nosotros nos lo contó, le tocó el cuello y le dijo, ¿dónde te duele el cuello? Y dice, no te preocupes que no te va a pasar nada. Le tocó el cuello, ¿eh? Y ella sintió como aquella mano estaba muy fría. Paco, Y habló con otros, con esta persona y con otros más, habló como normalmente se habla, como normalmente hablan los curas, ¿no? Sí, ¿queréis preguntar algo? No, simplemente que lo que me quería referir es si el cura iba vestido, bueno, con su sotana o Clériman, la tirilla esa y su camisa. Y un clériman gris claro, y ya está. Bueno, pues con una cara como de un avatar, una cara, como dice Paco, de cera, sin expresión, pero muy correcta, muy nórdica, muy atractiva. Decían todos los testigos. Sí, decíamos antes que era casi de noche porque... Bueno, y no se mojaba, llovía tremendamente y no se mojaba. Exactamente, era un día muy lluvioso, ¿no? Muy lluvioso. Bueno, pues cuando oyen todo el mundo venir la ambulancia, la reacción lógica es todos mirar a la ambulancia o hacia donde en teoría debe venir la ambulancia, ¿no? Y en ese momento que ya el cura se estaba dirigiendo hacia el coche que estaba volcado, pues cuando todo el mundo vuelve de nuevo la cara ya para ver el coche, el cura había desaparecido. Nadie sabía por dónde se había ido. Y entonces
Bueno, ahí se queda la historia. Este señor, el que nos lo contó, llevaba más de 20 años, José Luis, creo recordar, ¿verdad? Más de 20 años con esa historia dándole vuelta en la cabeza, que ellos habían visto un fantasma, el fantasma de un cura, y que había actuado con ellos, interactuado con ellos, que le había tocado, que aquella persona tuvo que existir, que no se lo podía haber inventado él, porque no solamente lo había visto él, la novia o la pareja en aquel momento, los otros coches, todo lo vieron. Más de 10 coches parados, más de 10. Claro, al día siguiente, cuando fueron a verse en Sevilla, porque allí en aquel momento no iban a rellenar los papeles para la documentación de los seguros, todo el mundo comentaba, oye, ¿y el cura? Que hay que ver el cura, que nadie supo dónde estaba. ¿Os diste cuenta que el cura no estaba mojado y nosotros teníamos todo el pelo chorreado? O sea, todo el mundo comentaba el cura, no el accidente. Porque el accidente, afortunadamente, no pasó nada. ¿Y os disteis cuenta que el cura no tenía pies? Decían también. Bueno, pues después no tenía pies. Después de, y voy a lo que decía antes José Luis, de o lo creamos, ¿no? Después de 20 años con esa cosa en la cabeza de que hay que ver, que vi tal, que no vi, que cómo pudo ocurrir aquello, pues la explicación que le dimos a este hombre fue una explicación muy, muy, muy sencilla de explicar, o al menos la que a nosotros nos pareció la más sencilla y la más lógica, ¿no? Y es que todos habían creado la figura de un cura, porque cuando uno tiene un accidente, de una necesidad, busca un auxilio del que sea, y se ve que alguno sería más religioso o lo que sea, y crean la figura de un cura, porque el que estaba allí estaba boca abajo, el coche casi ardiendo, y se iba a morir. Y entonces en aquellos años, estoy hablando de los años 70 y algo, ¿no? Quizás 78, 80, en aquellos años lo que se pedía era a un moribundo que le dieran la extremaunción, y crearon la figura de un cura. A eso se llama técnicamente un tulpa, ¿no? Bueno, pues ahí está un caso de lo que decía José Luis de creación. Pero perdona, Paco, científicamente eso es posible, ¿no? El hecho de que la propia mente genere algo, una especie de imagen, e incluso hacerla colectiva. Hombre, la propia mente de los medium se pone en contacto con las fuerzas que dejan, por ejemplo, en el Cortijo de la Mejorada, en cualquier otro sitio. Nos lo están demostrando semana a semana cuando participan, ya digo, Paloma y Aldo, que son para mí los mejores y casi los únicos, ¿eh? No, que habrá muchos más por ahí, pero para mí los mejores. Nos lo están demostrando semana a semana, que se pone en contacto con las fuerzas. ¿Por qué no una persona va a crear, una persona normal y corriente, que no sabemos qué fuerza puede tener, pero que sí es capaz de, él, junto con otros, crear la figura de un cura? Pues sí, para ellos, evidentemente. A lo mejor, pues, no sé, el de la ambulancia o cualquier otro no lo pudo ver, pero entre ellos la crearon. E incluso llegó a interactuar con algunos físicamente, ¿no? Y digo eso porque, curiosamente, desaparece cuando oyen la ambulancia. O sea, cuando ya viene la ayuda real, la ayuda física. Ya para nada queremos el cura. Ahora tenemos ya aquí al médico, que es el que va a curar el que se muere, ¿no? No sé si me entendéis. Sí, perfectamente. Es la diatriba ciencia-creencia, ¿no? Creo, pero si está la ciencia que me dice otra cosa que me va a salvar, bueno, voy a aparcar un poco ahí ahora mismo la creencia, ¿no? La religiosidad, ¿no? Entonces, ese dato de que desaparece justo cuando viene la ambulancia es lo que a nosotros nos hace ver que pudo o que fue eso, una creación de eso. Porque además, todas las investigaciones que hicimos en los alrededores, en ningún caso había un cura ni desaparecido, ni muerto, ni mucho menos de esas características en los pueblos de alrededores, que bueno, que eran, como ya he dicho, Brenes, Carmona, El Viso, toda la zona de esa, y nunca en ningún sitio había un cura que hubiera muerto, hubiera tenido un accidente, y menos con esa característica, ¿no? Por eso con el dibujo, porque con el dibujo. El testigo hizo un dibujo de la cara. Se acordaba perfectamente 20 años después y decía, lo tengo aquí, lo tengo en la cabeza. Hizo en el capó del coche un bolígrafo y un folio, hizo el dibujo exacto de lo que había visto. Pero vamos, lo que dice Paco no es tan extraño. En los monjes tibetanos hay determinados centros de meditación tibetana que trabajan la mente hasta el punto de encerrarse durante días en un pozo hacia abajo, hacia la tierra de varios metros, se encierran ahí en un ayuno, solo con agua,
concentrándose en una idea, en una idea, en una idea, en una imagen, y en el brocal del pozo aparece esa imagen ante la vista de los demás. O sea, llegan a crear una imagen de apariencia física. O sea, vamos a ver, es que cualquiera que nos pueda estar escuchando ahora mismo puede entender, bueno, pues ahí está la explicación, la mente humana, ¿no? Tiene esa capacidad, pero es que ahora surge, al menos para mí, la otra parte del gran misterio, ¿no? La gran misterio de lo que es la mente humana. O sea, de lo que llega a ser capaz y de las posibilidades que ofrece la mente humana, ¿no? No todo está en la mente humana, hay cosas que están fuera, hay apariciones de fantasmas, de entes, entidades que vienen pues a través de puertas dimensionales, por ejemplo, cruces dimensionales. ¿Y cómo se puede identificar eso? ¿Cómo se puede identificar eso, José Luis? Si por ejemplo, alguien tiene una experiencia, ¿hay algún tipo de método, algún tipo de no sé, de capacidad para poder determinar si lo puede crear, está creando mi mente o lo que yo estoy viendo es algo extraño? Que no debe en la ahí. Inmensa mayoría de los casos no se puede saber. Pero si hay datos suficientes, si hay testimonios suficientes, se puede investigar el comportamiento de los testigos y el comportamiento del ente que se ve. Y entonces, cuando es un producto mental, va a tener determinados rasgos psicológicos de comportamiento que tendría el creador. El creador que lo está creando mentalmente. Pero claro, imaginaos que en una visión de segundos pues no se pueden percibir cosas, no se puede hacer un estudio detenido sobre el terreno. Y entonces siempre quedará la duda, a no ser que a posteriori haya muchos datos recogidos de ese avistamiento, del comportamiento de esa entidad. Y dice, hombre, pues se ha comportado como fulanito, como menganito, tiene este mismo gesto, ha hecho esto mismo. Uno coge de lo que tiene dentro de su almacén para hacer esa imagen robot. Y entonces hasta cierto punto es una copia en parte es una copia de lo que uno es. Y las entidades que vienen de otros planos dimensionales pues no tienen nada que ver con ninguno de los presentes, son autóctonas, son autónomas. Bueno, por cierto, aparte, si un fenómeno decía que si un fenómeno se repite en distintos momentos y con distintas personas, evidentemente no es una creación de una persona, es un fenómeno que está allí y que es captado por alguien, ¿no? Sujeto al lugar, claro. Me estoy ahora, por ejemplo, acordando de uno que nosotros conocemos mucho, el fenómeno Ronnie. Sí. Y mira que se repite muchas veces, pero lo repite la misma persona, pero en muchos sitios en un mismo lugar, ¿no? El efecto Ronnie es un caso típico de fenómeno que está allí, que es captado por una persona, pero está allí, él no lo crea, está allí, ¿no? ¿Por qué? Porque ha ido repitiendo en distintos sitios y después se comprueba que existe, o que va a existir algo, ¿no? Hay avistamientos sujetos al lugar. O sea, que quedan impregnados en el lugar por algo que pasó antes, como lo que yo llamo la teoría de la cinta de piedra. Es como si se quedara grabado en una piedra, en un sitio, en un lugar, y se reproduce aleatoriamente, no se sabe por qué circunstancias, probablemente cuando hay una persona con determinadas capacidades para percibirlo, no tiene por qué ser medium, una persona normal que en ese momento tiene un poco alterado el estado de conciencia, y percibe lo que está pasando. Y ese es un caso que tenemos muy claro, por ejemplo, con el fenómeno que hemos investigado también de Torrillano, ¿no? Que una persona capta algo que pasó 500 años atrás. Pues si te parece, José Luis, vamos a abarcarlo ahí. Antonio y Rafa, no sé si me podéis ayudar, porque yo no sé cuántos mensajes tenemos, pero tenemos muchos, tenemos muchos mensajes. Creo que ahora mismo tenemos 31 mensajes han llegado desde que estamos aquí con este espacio. Voy a leer algunos. Por ejemplo, Antonia de Oshun dice: no son fantasmas, somos energía. La energía se transforma. La muerte no existe, es un cambio de estado. El mundo de los muertos es muy complejo. Sabemos la puntita de un alfiler, pues nuestra mente no está preparada para saberlo todo por la ignorancia. Quien tiene viajes astrales viajando por el astral y comunicación con entidades sabe muy bien que esto es cierto.
Dice también por aquí Iñaki Barrera Rodríguez, dice, enhorabuena por el programa de hoy. Gracias, Iñaki. Carmelo Borrego García, buenas noches a todos, enhorabuena por el programa. Aquí Jorge Romero también avisa pues a personas para que nos sigan a esta hora. María Gómez Morillas, buenas noches a todos y en especial a Paco Gallardo, con él siempre se aprende. Paco, eso va por ti. Vaya, esa era la del vaso de agua. Has dicho que ya. Dice también Maribel Pantoja Carballo. También pues se refiere, bueno, está avisando a gente para que lo sigan. Dice Senior X Periodismo sensacionalista, creo. Y José Luis es un crack. Por supuesto que sí. Ahí no hay duda. Ahí no se equivoca. Ahí no se equivoca. Manoli Rodríguez Colorado. Buenas noches a todos. Soy Javi Lira. Me alegro de que hayáis retomado el mundo del misterio. Estamos deseando que nos dejen investigar a altas horas de la noche. Un saludo de nuestro grupo de investigación GIPL. José Antonio Aguilera Hierro dice: hola Javi Lira, buenas noches José Luis y Paco Gallardo Martín. Manuela Hidalgo Ruiz, buenas noches. Pedro Mata dice: yo invitaría a más de uno a dar un paseíto por cierto lugar con única condición: confiar y respetar. Inés Castro Redondo, buenas noches, por fin habéis vuelto. Iñaki Barrera Rodríguez, ese caso del cura fue contado en cuarto milenio, la verdad impresionante, pues el cura había desaparecido. Y luego pues por aquí también dice José Antonio Aguilera Hierro: es un egregor, una agregación mental, es una persona que tiene una antena para percibir ciertas frecuencias, dice José Antonio Aguilera Hierro. Deseando de conocer, José Luis, concretamente ese caso. Recuérdame el torguellano, creo que has dicho, ¿verdad? Torrillano, efectivamente. ¿Qué ocurre ahí? Cuéntanos un poquito, ¿qué ocurre ahí? Bueno, eso es un chico de unos 26 años, 25 años, vamos, por no mover ahora papeles, lo tengo aquí apuntado, que una noche, después de ensayar con la banda de cornetas y tambores de la Esperanza de Triana, pues acompaña a su novia a su casa en Triana y él se dirige al Altozano para cruzar el río, porque al otro lado del río lo están esperando en un coche su tía y su madre. Eran las tantas de la madrugada, creo, no me acuerdo muy bien, pero Paco, cercano a las 2, creo. Las 2 de la mañana, sí. Las 2 de la mañana. Y al pasar por el callejón de la Inquisición, de pronto ve que una sombra sale del callejón, una sombra que él ve como un conjunto negro, totalmente negro, y que le atraviesa, ojo, que le atraviesa el cuerpo, haciéndole sentir un escalofrío y lo tira al suelo. Inmediatamente cae al suelo. Cuando él despierta y cree que han pasado también segundos nada más, porque queda un poco aturdido, ve que hay un fraile vestido con sus hábitos talares, con sus hábitos de fraile, un cíngulo y un crucifijo de plata, un rosario en la cintura y un crucifijo de plata, y con unas sandalias enlazadas a sus piernas, y que le está mirando de una forma irónica. Se inclina hacia él y se ríe de una forma sardónica, totalmente, no para hacerle daño, sino de una forma burlesca. Entonces él empieza a recular, sin levantarse todavía, empieza a retroceder, y de pronto es capaz de levantarse cuando se aparta a unos metros de ese fraile, que él ve real, totalmente real y absolutamente real. Pide socorro, empieza a gritar y pide socorro, y dice que me extrañó que nadie, ni una sola ventana se abriera a las 2 de la madrugada en la calle Castilla. Y entonces empieza a correr hacia el puente y el fraile le va siguiendo. Dice, lo curioso es que el fraile no corría, pero no me lo lograba despegar. Es como si fuera flotando pegado a mí, no me lo lograba despegar. Llega corriendo al coche donde están la madre y la tía, y lo primero que le dice es: cerrad la puerta y vámonos corriendo, que todavía puede que venga el fraile. Y salen corriendo, y al llegar a su casa, él empieza a buscar Callejón de la Inquisición, Castillo de San Jorge, porque le cuenta a la madre parte de lo que ha visto, porque le decía: vosotros no os vais a creer lo que he visto. Y entonces descubre un cuadro que tenéis por ahí en algún sitio, que pone Muerte de Torrillano, donde
donde se ve un Torrillano que ha sido preso en la cárcel y que hay una serie de frailes en la cárcel de la Inquisición, que era el castillo de San Jorge de Triana, y hay una serie de frailes como dándole los últimos auxilios porque se va a morir. Y entonces él le dice a la madre, este es el fraile que yo he visto. Y a partir de ahí, la madre, que veía los programas de televisión y que trataban de misterio y eso, y le dice, ¿y por qué no hablas con Paco y con José Luis a ver qué explicación te pueden dar de eso? Entonces él se acerca y nosotros empezamos a averiguar por qué en la figura del cuadro de Torrillano pintado cientos de años atrás hay un fraile que luego él ve. Y empezamos Y a que ahora mismo, contactar. José Luis, Sí, en esta, sí, sí. ahora mismo está haciendo la foto para decirle a los que la están viendo que el fraile, el del centro, ese que está de negro, Exacto. ese es el fraile, esa es la forma del fraile que él vio, evidentemente. Él ve. Torrillano es el que está en teoría muerto, porque ese cuadro representa la muerte de Torrillano, ¿no? Como ahora va a explicar José Luis. Y los otros, pues, bueno, pues son otros frailes, concretamente el inquisidor jefe, el que está ahí de pie, más blanco, ¿no? Perdón, José Luis, sigue. No, por supuesto, para eso estamos, para irnos apoyando. Y resulta que, bueno, que entonces viene a visitarnos y Paco y yo empezamos una investigación a fondo sobre la figura de Torrillano y lo que pasó en la Santa Inquisición. Torrillano fue un pintor, escultor famosísimo en Italia en la época de los Medici y se peleó con Miguel Ángel, el famoso Miguel Ángel Buonarroti y Rafael. Y partió la nariz. Y eso es, la nariz partida es de Exactamente. un cenicero, de una bandeja que él le tiró porque tenían una rivalidad increíble entre ellos dos. De hecho, Torrillano decía que si él hubiera pintado la Capilla Sixtina hubiera sido una obra de arte, no una chapuza como la que ahora hay que ha pintado su amigo. Entonces se vino a Sevilla. Se vino a Sevilla porque aquí había un mecenas, el gobernador de Andalucía, de esa parte de Andalucía, era un mecenas del arte. Entonces él vino a Sevilla y empezó a hacerse amigo del prior de Buenavista, del convento de Buenavista. Y el convento de Buenavista le encargaron unos cuadros, unas estatuas y eso que él hizo. Y el gobernador se quedó prendado y le encargó también otra. Entonces él hizo esa estatua de la Madonna, del niño, con niño creo que era, ¿no? Una Madonna con niño. La Virgen con el niño. Sí, y cuando se la llevó al gobernador, el gobernador, para reírse de él, mandó a unos siervos que le pagaran con monedas de escasísimo valor que traían en un carro de esos de madera de mano. Entonces Torrillano, al ver aquella ofensa, que tenía un carácter, además Torrillano había sido legionario, espadachín, que tenía un carácter rabioso, pues nos cuenta Zorrilla, el propio Zorrilla, que sacó la espada y primero partió la Virgen, cogió una machota y partió la Virgen, y luego sacaron una espada y se batieron en duelo. Evidentemente los soldados hicieron que se apartara y al día siguiente el gobernador denuncia a Torrillano ante el Santo Oficio, ante la Inquisición, cuyo tribunal estaba en el Castillo de San Jorge, por hereje, por apóstata, por haber roto la imagen de la Virgen y el niño porque decía que era una blasfemia. Entonces Torrillano fue llevado a una celda y fue juzgado y se declaró en huelga de hambre. El propio Goya pinta un cuadro, un dibujo al aguafuerte de Torrillano envuelto en una sábana en huelga de hambre y abajo está en el Museo del Prado, abajo hay un letrero que dice no comas, noble Torrillano. Bueno, pues a punto de morir Torrillano se acerca un fraile de la Inquisición, a decirle que si quiere que él lo puede escuchar en confesión, que le quedan pocos momentos de vida, pocas horas de vida. Entonces Torrillano reconoce al fraile torturador, al que lo estaba torturando y lo ha estado torturando todos los últimos días, y le dice que bueno, que sí, que va a morir, pero que él le rogaría un último favor, que lo escuchara en confesión su amigo el prior de Buenavista. Y ante esa petición el otro no se puede negar, mandan aviso al prior de Buenavista que viene por el río Guadalquivir, llega a la puerta del castillo de San Jorge en una barquita pequeña,
deja la barca, llama, 2 soldados de la Inquisición le abren y lo llevan a la celda de Torrillano. Los soldados quieren quedarse dentro, pero él le dice que no, que quiere escuchar en confesión a su fiel, pero sin ningún testigo. Es la confesión de la muerte. Y entonces ellos cierran la puerta y se van y se quedan fuera. Al cabo de un cierto tiempo, el fraile llama a la puerta, se abre la puerta y sale el fraile. Y el fraile sale tembloroso, temblando, con la cabeza agachada, cubierta con el hábito de fraile y tembloroso. Entonces los soldados achacan ese temblor y esa especie de malestar a que, claro, acaba de ver a su amigo que está muriendo, si no está muerto ya. Se asoman a la habitación y ven a Torrellano desnudo, vuelto de espaldas en la cama, y dicen ya ha muerto. Y acompañan al fraile al portón de salida donde estaba la barquita, y el fraile desaparece. Al día siguiente, pasan unas horas, oyen unos gritos desde la celda de Torrillano, pero que no eran los gritos habituales de un moribundo. Les extrañan esos gritos, se acercan y lo que ven es al fraile desnudo. Cuando se dan cuenta, el que estaba en el camastro no era Torrillano, el fraile desnudo. Entonces se dan cuenta que Torrillano había huido con el hábito del fraile. El fraile tenía un gran golpe en la cabeza, que probablemente era fruto de un pacto entre los dos, y había huido. Y entonces embarca en un barco que lo lleva a América y paga al capitán con una moneda de oro que solo en Sevilla la tenía Torrillano porque se había acuñado en la corte de los Medici, y solo había 3 o 4 en el mundo, un doblón de oro. En uno de los lados tenía la esfinge de los Medici y en otra las armas de la casa de los Medici. Y con ese pago de contrabando, de polizón, lo llevan a América. ¿Cómo lo sabemos? Porque don Manuel Lauriño, estudioso de las tradiciones de Triana, cuentan que años después de pasar esto, había un capitán pendenciero y borracho que decía, jactándose en las tabernas del puerto: ¿qué os creéis, que Torrillano ha muerto? Torrillano se ha reído de todos. La prueba es que aquí está el doblón que me ha pagado para que lo lleve a América. Y a partir de ahí, en las tabernas se empezó a cantar una cancioncilla alabando a Torrillano y riéndose y ridiculizando a la Inquisición, que al día siguiente, además, celebró un entierro ficticio tratando de mostrar al pueblo de Triana que Torrillano había muerto y lo iban a enterrar. Madre mía. Y entonces nosotros lo que creemos es que este hombre lo que vio es el momento de la fuga de Torrillano 500 y pico años antes, y él lo percibió como si fuera una proyección. El fraile no le quería hacer nada, el fraile se reía porque se había escapado y escapaba, y lo persiguió hasta el río Guadalquivir, que era donde estaba el barco que le esperaba. Fijaros cómo un fenómeno extraño como es la aparición de un fantasma, aquí vamos a hablar de un fantasma, a un chaval que iba hace apenas 5 años, que iba por la calle de Sevilla, da pie a una explicación diferente a lo que la historia clásica ha dicho, porque Torrellano, un célebre escultor, como ya hemos dicho, y por cierto, su mejor obra está en el Museo de Arte Pintura de Sevilla, el San Jerónimo Occidente, que es magnífica, es de la mejor obra que hay en el Museo de Sevilla, además solamente en una habitación para él. Bueno, pues un escultor tan famoso, la historia tradicional decía que había muerto de huelga de hambre. Cuando el mecenas lo denunció a la Inquisición, allí murió de huelga de hambre, ¿no? Sin embargo, lo que decíamos antes, un fenómeno paranormal hace que se pueda investigar y se pueda dar una explicación diferente a la muerte de un personaje como Torrellano. Nosotros en realidad esa explicación la hemos dado Paco y yo. Sí, o sea, apoyándonos en unas ciertas teorías de Manuel Lauriño, en canciones y en canciones populares. Sí. Populares de los gitanos de Triana, en dichos que circulan por allí por Triana, o sea, en datos, pues claro, lógicamente objetivos. ¿Por qué
objetivos para lo que conocemos, porque dentro de la historia de Inquisición hay muchas cosas raras, ¿no? ¿Por qué quema un muñeco en vez de enterrar o quemar a Torrellano, ¿no? ¿Por qué lo queman en muerte ya cuando realmente no entierra? ¿O por qué no queman al cuerpo completo? Porque cogen una figura de paja, ¿no? Todas esas cosas, todas esas rarezas hacen que nos basemos en esta versión nuestra y que evidentemente la apoyemos más que la versión oficial, que por otra parte la escribió un enemigo de Torrellano, amigo de Miguel Ángel, y que la escribió en Italia, fijaros, apenas, unos 50 o 60 años después de, en teoría, haber muerto Torrellano. O sea, la escribe a, no sé cuánto está Italia de Sevilla, puede haber 2.000 kilómetros, no sé, o así, o 3.000 kilómetros. Estamos hablando de una época en la que no existían los aviones y, por lo tanto, para llegar de un extremo a otro hace falta muchísimos años, y además a caballo, y escribe una historia de la muerte de un señor a tantísimos kilómetros. Imposible que tuviese algo de objetividad, ¿no? Por otra parte, como decía José Luis, tanto Goya como Zorrilla habían dado una versión más cercanos a él, más cercanos digo físicamente, aunque no en el tiempo Goya, habían dado una versión diferente de la muerte, ¿no? Y bueno, ¿y por qué aparece la pregunta que nos hacíamos al final, ya para rematar todo esto? ¿Por qué aparece a Antonio, el músico de chaval, ¿no? ¿Por qué aparece a él y no a otro? Si él iba tan tranquilo después de dejar a su novia, iba, pues, después de haber tocado y tal, a ensayar la banda, ¿no? No lo sabemos. ¿Qué captó él? No lo sabemos. Sí sabemos que él o bien se trasladó 500 años antes, o bien esa época volvió, digamos, a dar vuelta otra vez como un disco, gira y gira cientos de veces, volvió a girar de nuevo, y esa fuerza física se vuelve a manifestar 500 años después. Como un bucle de energía que se va manifestando y sacando de... Y se manifiesta en este hombre, ya un hombre por supuesto, tiene ya bastantes años, y la única explicación que nosotros le llegamos a ver, porque ni él sabía quién era Torrellano ni nada, ni tenía relación con él, la única explicación es que tenía un apellido de un inquisidor muy famoso en España, Paniagua. Esa es la única explicación que podíamos darle. Entonces, pues a lo mejor ese bucle que decía José Luis busca el momento en que un Paniagua proceda o no de aquella familia de inquisidores, pero con el mismo apellido, para repetirse y para manifestarse de nuevo, como diciendo, estoy aquí y me burlé de la Inquisición, ¿no? Decimos que esa es nuestra teoría, apoyada en un fenómeno paranormal y también en complillas, en dichos, en historias, en leyendas que circulan por ahí. No menos creíble que la de... ahora mismo no recuerdo, si Luis, tú tienes mejor memoria que yo, ¿quién lo escribió? Bueno. No recuerdo, bueno. El que escribió la historia oficial de la pintura, que ahora ya digo ahora mismo... Vasari, exactamente, gracias. Pues Vasari, que fue el que realmente escribió cómo murió Torrellano, ¿no? Además lo escribió en apenas 10 o 12 renglones. Si nosotros cogemos la enciclopedia de los pintores que escribió Vasari, pues en apenas 10 o 12 renglones habla de la vida de Torrellano, no le dedicó más. Cuando estamos hablando de un personaje que al menos estuvo a la misma altura que Miguel Ángel. Y ya digo, el que vaya al Museo de Pintura de Sevilla y contemple la obra de San Jerónimo, de hecho, pues Goya lo admiraba y vino 2 veces a Sevilla ex profeso a ver la obra de Torrellano. Y Goya tiene un San Jerónimo penitente clavadito, prácticamente en la postura, posición, etcétera, a uno esculpido por Torrellano. Madre mía, lo que son los cruces de posibles dimensiones, de posibles esferas de diferente tiempo, de espacio. Quiero escuchar también a Antonio y a Rafa sobre este asunto. Antonio, el encuentro de una dimensión con otra, ¿no? Y bueno, ahí también, ¿por qué no? Hablar de los posibles viajes en el tiempo, ¿no? De cruces ahí interdimensionales, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo lo he dicho en varios programas, cada vez que hemos hecho algún programa de estos de encuentros con otra dimensión, ¿no? Encuentros con otra realidad.
cuando hay personas que, por ejemplo, van a ciertos lugares, ¿no? Para encontrar supuestamente esas apariciones, ¿no? Digo el caso del tema de las carreteras de Lora, ¿no? Otras apariciones como el tema de los monjes y tal. Yo siempre pienso que estar siempre está ahí, ¿no? Es como ha dicho antes Paco y José Luis, siempre está ahí la presencia. Lo que pasa es que para que podamos verla, tenemos que estar en el momento adecuado y bajo las circunstancias adecuadas y la situación adecuada, ¿no? Y yo creo que es lo que le pasó a este chaval, ¿no? Cuando venía de esa banda de música, ¿no? Estaba en una situación, bajo unas circunstancias que que convergieron en ese momento y dieron lugar, bueno, a lo que es la aparición de este monje, ¿no? Pero es verdad que lo que la experiencia nos lleva siempre, ¿no? Y yo creo que ahí está, José Luis y Paco me pueden corregir, no hay misterio sin historia. Esto está claro, es decir, siempre todo misterio, toda leyenda viene acompañado de su historia. Una historia que es una fina línea en la que parte de historia y parte de leyenda convergen. Y ese pequeño porcentaje en el que convergen es exactamente la parte que es la que ustedes descifráis, ¿no? Que es esa parte de explicación, ¿no? Rafa, sin misterio, la historia y el misterio prácticamente de la mano en muchos casos, ¿no? Como bien decía Antonio, ¿verdad, Rafa? La verdad es que sí. Y realmente yo de Pietro Torrellano me lo creo, ¿no? Tú le preguntas a cualquier historiador del arte y este hombre, pues ya lo han dicho también José Luis y Paco, ¿no? Era una persona que artísticamente era genial, ha hecho unas obras magníficas, sobre todo en escultura y en una escultura, digamos, que aquí la tenemos más también conocida como tallas en madera, ¿no? Pero después personalmente era una persona que, bueno, estaba siempre metido en algún conflicto. Tenía una potencia para ese aspecto tremenda. Claro, Giorgio Vasari no recoge eso después dentro de su biografía artística, digamos, ni muchos otros personajes, pero sí que realmente este hombre para temas de conflicto tenía una fuerza que era descomunal. Entonces, que Pietro Torrellano, digamos, desde hace muchísimos años, hoy o hace 5 años lo volvamos a presenciar por las calles de Sevilla, en una faceta en la que incluso empuja a un chaval, pues no me extraña porque ya te digo que en este aspecto era también genial como tu obra. Hay un detalle, Sí, adelante, José adelante. Luis, no sé qué. Yo decía que hay un detalle que se nos ha escapado a los dos comentarlo, de un detalle que hace ver que este fenómeno estaba allí y que no es inventado por el chaval. O sea, igual que antes hablábamos de los ovnis, que se producía el detalle de la pérdida de tiempo, aquí también se produjo pérdida de tiempo. Y ese fenómeno es muy indicativo porque suele ocurrir en todos los fenómenos paranormales, pero en todos los que no es creado por ellos. O sea, es en todos los que, como decíamos antes, existía esa otras dimensiones, ese cruce dimensional, ¿no? Ahí se produce la pérdida de tiempo. Y este pérdida de tiempo del chaval de Antonio, concretamente, pues estaba documentada, estaba de alguna forma corroborada por la presencia de la policía. Sabéis que cruzar el puente, él llamó a la madre diciendo: ¿dónde estáis que voy corriendo? Justo cuando empezaba el Altozano. Cruzar el puente de Triana, sabéis que puede ser para un chaval de 24 años entonces, pues puede ser cuestión de 2 minutos o 3. La madre le estaba esperando, con la tía, con el coche al otro lado, o sea, justo donde está el monumento este de Cuyo Valera, ¿no? Ahora que hay un par de discoteca, de copas allí, un bar de copas, ¿no? Allí le estaba esperando justamente al pasar el puente de Triana. Bueno, la policía pasó y le pregunta: señora, ¿qué hacen ustedes aquí? Porque la hora, evidentemente, un coche parado, es lo lógico que te pregunte la policía. Mire, que estoy esperando a mi hijo que viene cruzando el puente de Triana y viene de tocar la banda y tal. Le dio tiempo a la policía volver de nuevo a la media hora y preguntar: señora,
¿qué hacen ustedes todavía aquí, esperando? Es que mi hijo no ha venido. Me ha dicho que viene cruzando y no ha venido. Y en ese momento llegaba el hijo. ¿Cómo Antonio perdió media hora en cruzar el puente de Triana? Él no se lo explica. Y evidentemente nadie se lo explica. Eso es, demuestra de alguna forma que entró en otra dimensión temporal que hace que el fenómeno se produjera, ¿no? Que fuese realmente un fenómeno paranormal, ¿no? Y no una invención de él, ni mucho menos. Son desgarros espaciotemporales que se producen en este tipo de fenómenos, sin volver ya a recurrir o sin intentar recurrir a algo tan especial como es la teoría de las cuerdas de Michio Kaku, que, dicho en plan profano, porque yo soy un profano en el tema, pero para que lo entiendan pues todos nuestros oyentes y que me perdonen los que saben de esto, pues explica que varios acontecimientos, pues los acontecimientos nunca vienen solos, sino vibran en una misma cuerda. Acontecimientos similares o que tienen incidencia o influencia unos en otros vibran en una misma cuerda, están unidos de alguna forma. Probablemente, como decía Paco antes, algo de ese chaval estaba unido a un recuerdo o estaba unido en esa misma cuerda con lo que había pasado con Torrillano 500 y pico años atrás. Ese lugar estaba unido obviamente con la historia de Torrillano porque ahí había estado a punto de morir en ese castillo. En fin, tenemos todavía muchísimo que aprender, pero claro, desde luego el camino es apasionante. La verdad es que llevamos ya creo que 1 hora y 45 minutos de programa. Vamos a ir poco a poco despidiendo. Se pasa el tiempo muy rápido, muy rápido. Pero yo no me gustaría irme sin preguntar sobre también ese dicho, ¿no? Que se dice, bueno, pues dicen que allí pasan cosas. Y yo he estado y a mí no me ha pasado nunca nada. O sea, yo no me creo nada. Y también decía Antonio, como decía Antonio hace un momentito, ¿no? El hecho de hay que estar en el sitio, en el momento determinado y en el momento justo, porque parece ser que el fenómeno paranormal, el fenómeno extraño, es ciertamente en ocasiones caprichoso, ¿verdad, maestro José Luis y Paco? Bueno, hay un dicho que dice la fortuna la pintan calva, ¿sí? ¿Sabéis por qué es eso, no? La fortuna es una imagen de una mujer desnuda con el pelo, con la mitad de la cabeza calva y el resto de la cabeza con el pelo hacia adelante, que va dando vueltas en una bola del mundo. Y tú, para coger la fortuna, tienes que agarrarte a los pelos. Claro, cuando te das cuenta que pasa la fortuna, cuando la tratas de agarrar, ya la agarras por la parte de atrás de la cabeza que está calva. Entonces tienes que tener el momento, la suerte, la intuición de que va a pasar para agarrarte a los pelos. Eso es mitología pura, está en los cuadros y en las tradiciones. A la fortuna la pintan calva. Pues en estos casos pasa un poco lo mismo. Los sucesos ocurren muchas veces sin que haya mediador humano. Están ocurriendo y ocurren. Lo que pasa es que cuando hay un mediador humano, los ve y los testimonia, le da testimonio de ellos. En otras ocasiones, el mediador humano, el ente humano que pasa por allí, es el que excita que se produzca ese caso mediante una serie de reacciones, como decía antes. Tira de un extremo de la cuerda para que vibre todo el resto de la cuerda y se produzca el caso. No sabemos muy bien los mecanismos por qué. En algunos casos los podemos intuir, pero no sabemos por qué. Y entonces es como si yo digo, a mí nunca me ha tocado una quiniela. Los que dicen que tocan las quinielas están mintiendo. Eso es hacer una restricción mental brutal, porque yo nunca he visto el mar no existe, diría un montañero, por ejemplo, una persona que viva en la montaña y que haya vivido por generaciones en la montaña. Mire usted, fuera de nosotros hay muchas cosas que nosotros no conocemos y que nosotros no nos explicamos, pero yo voy a acabar con una cita del Kybalión, un libro de conocimiento mágico. Lo mismo es arriba que es abajo, y cada macrocosmos tiene un microcosmos y cada microcosmos es el reflejo del macrocosmos. Es decir, hay un documental que se llama Potencia de 10, no sé si lo habréis visto, donde demuestra que la célula menor de nuestro cuerpo es exactamente igual a la mayor concreción de galaxias del universo conocido. La misma estructura prácticamente.
El documental ese Potencia de 10 consiste en lo siguiente. En un parque de Nueva York hay una pareja tumbada en el césped. Se enfoca en la pareja, se enfoca en la mano de la chica, se enfoca en una célula de la chica y se va en potencia de 10 progresando hasta la capacidad máxima de nuestros microscopios y da una imagen. Y entonces se va alejando de esa chica, se va alejando de esa mano, de esa chica, de esa pareja, de ese parque, se va viendo la ciudad, se va viendo el país, se va viendo el continente, se va viendo la Tierra, se va viendo el universo, se va viajando por las galaxias. Pues la última foto que se puede conseguir con los telescopios de las galaxias más lejanas es prácticamente igual a la imagen que se puede conseguir de la célula de la mano de esa chica en el parque de Nueva York. Dios O sea, lo que es arriba es abajo. Lo que es arriba es abajo. El macrocosmos y el microcosmos. Y eso no tenéis nada más que buscar. Potencia de 10. Está en el documental ahí hecho. Un documental científico, no un documental esotérico, ni ocultista, ni nada. Increíble. Paco. Y en cada célula está todo el informe, toda la información que nosotros precisamos de todo lo que nos rodea y de la vida fuera de la vida fuera del universo. Lo que pasa es que no sabemos extraer esa información. Madre mía. Paco, Bueno. cuando el maestro José Luis se pone a hablar, ¿verdad? Yo me quedo alucinado. Ya digo que uno de los mayores descubrimientos para mí es la ilusión con la que José Luis, después de tantos años, sigue investigando y habla, ¿no? Porque habla con una pasión y ilusión que yo aprendí con él. O sea, yo lo que sé lo sé por él. Y bueno, ya después he hecho cosas con él y lógicamente a base de estar muchas horas, pues vas aprendiendo algo, ¿no? Pero lo que sé lo sé por él. Pero solo aprendió lo malo. Solo aprendió lo malo. Bueno, enséñame algo bueno también. Enséñame algo bueno, hombre, que no. La verdad que. Es una simbiosis siempre. Uno aprende de uno y otro aprende de otro. O sea, claro. Es un círculo. El aprendizaje es un círculo. Eso es no lo bueno. No existe maestro ni alumno. Es circular el aprendizaje. Eso es lo bueno. Sí. Y pues Rafa, nada. Sí, y ahora voy contigo, Paco, Rafa y Antonio, lo que hemos aprendido esta noche gracias a los maestros José Luis y Paco, ¿verdad? Hombre, escúchame, yo cada vez que los escucho hablar los dos me di cuenta de lo poco que sé, de verdad. Pues ese es el primer paso para la sabiduría, porque hay quien sin saber se cree que sabe más que nadie. Eso te iba a decir, lo primero que hay que hacer es aceptar la ignorancia, ¿no? Claro, ese es el primer paso del camino. Exactamente. Hombre, desde luego, yo por mi parte... Lo decía, por eso, Antonio... Pitágoras decía, yo solo sé que no sé nada, creo que era Pitágoras, ¿no? Sí. O Séneca, no sé. Séneca quizá. Yo solo sé que no sé nada. Y quizá por eso, Antonio y Rafa, os tengo que decir que por eso de que os creéis que sabéis poco y cada vez que habláis con alguien, aunque no solamente con nosotros, con cualquiera, intentáis como una esponja absorber, es por lo que yo, que os conocí ya hace unos años y que os conozco ahora, os tengo que decir que no tenéis nada que ver con lo que erais al principio. O sea, la sabiduría los conocimientos que aportáis ahora, las reflexiones que hacéis ahora, son, para mi gusto, bastante buenas, pero muy, muy, muy buenas. Yo no soy ningún maestro. Bueno, cuando me dicen maestro, me orgullece porque yo soy maestro, ¿no? De escuela, ¿no? Y José Luis también, somos profesores, y para nosotros la palabra maestro, pero... Es un honor. Es un honor, exactamente. En esto somos, bueno... Aprendices. Que estamos aprendiendo como todo el mundo, ¿no? Pero vosotros realmente, pues ya digo, habéis, en unos años, habéis dado un progreso en conocimiento sobre temas paranormales que el que lo ha visto desde fuera, desde primera hora y ahora os ve, pues lo comprende, ¿no? Y me imagino que eso lo están no sufriendo, lo están gozando los que os escuchan los programas de Misterios de Onda Cero, porque habéis tenido muy buenos programas y espero que sigáis teniendo otros. Que yo os animo que sigáis otra vez en el tema. Bueno, hoy ha sido una experiencia piloto, ¿verdad, Rafa y Antonio? Una experiencia piloto. De momento, esta noche el único objetivo era disfrutar de vosotros, de José Luis y Paco, ¿verdad? Antonio y Rafa. Y nosotros con vosotros. Nosotros siempre con vosotros. Hombre, la verdad que las historias que nos traen cada vez que tenemos el placer de estar con ellos, pues imagínate, yo me reitero porque cuando uno va al hospital, ¿no? Pues intenta buscar el mejor médico para, digamos,
que le cure, pues que me ha hecho daño en el brazo o cualquier patología, ¿no? Entonces, claro, nosotros buscamos a los mejores maestros que conocemos. Siempre se dice, como ustedes bien habían dicho, que siempre hay que ir evolucionando y hay que ir, no sé, pues ampliando conocimientos, ¿no? Pero en este caso, nosotros siempre acudimos a ustedes porque entendemos que ustedes, Pero pues, te voy este a, conocimiento te voy a es decir una increíble. cosa, no tenemos más mérito, lo que tenemos son más años Eso es. en el camino, ¿sabes? Más años en el camino. Experiencia, la Claro. experiencia Claro, que más me años da. en el camino. Pe- Ya Ahí va, hablaremos ahí va. cuando tú tengas 40 años más, ¿sabes? Pero lo más importante de Hablaremos. todo esto, José Luis y Paco, y también Antonio y Rafa, que lo sabéis, ¿no? Que lo bueno de toda esta andadura, por el misterio durante todos estos años que llevamos, también un tiempo ahora de parón debido al tema de la pandemia y todo lo que ha conllevado, es que lo más importante de todo esto es que se ha originado una amistad que sigue perdurando en el tiempo, sigue perdurando en los años. Y yo de verdad, es quizá lo que más me enorgullece, ¿no? El hecho de poder tratar con tan grandísimas y buenas personas como son José Luis y Paco, ¿verdad? Antonio y Rafa, voy con vosotros. Hombre, A nosotros igual. lógicamente, Sí, adelante, sigue, Antonio. adelante. La amistad es el mejor tesoro, va por encima de todo. La amistad y el tiempo son los dos tesoros de los que dispone inagotablemente el hombre si quiere utilizarlos, ¿sabes? No cuestan nada, no cuestan nada. Están ahí, hay que saber utilizarlos y disfrutar de ellos y ya está. Lo que pasa que, claro, hay que saber y hay que buscar y hay que querer luego y atreverse a no, y vivir, sobre todo, José Luis, mantenerlo. Es decir, Claro, no es tenerlo, es mantenerlo, ¿no? mantenerlo en el tiempo. Correcto, porque ¿Tú sabes cuál aquí es? no, tenemos la prueba, yo creo que más evidente, de que las circunstancias no son razones para impedir que una amistad se desarrolle. Han pasado 3 o 4 meses desde que empezó, bueno, ha pasado un año desde que empezó todo esto y hacía mucho más que nos veíamos y a pesar de eso, aquí estamos, ¿no? De nuevo. No pasa el tiempo Un no año y pasa. 3 meses después, ¿no? Sí, el tiempo parece que no pasa, ¿verdad? Ya. El tiempo parece que no pasa. Paco, ahora voy contigo, tu tiempo, Paco, adelante. No, yo decía que bueno, que lo mismo que estaba diciendo ahora mismo Antonio, ¿no? Que es una alegría después de tanto tiempo volvernos a encontrar, volver a hablar de lo que nos gusta, de misterio, y ya está, y disfrutar nosotros con vosotros y vosotros con nosotros, ¿no? Y ya está. Y eso es lo que iba a decir, o sea que no es que magnífico lo que nos han estado viendo. Ahora mismo hay 26 personas, creo, todavía conectadas después de la hora que es y lo pesado que es, nos hemos puesto, ¿no? Y sin embargo, mira cuántas personas están aguantando, ¿no? Pues eso es buena señal. También ojalá hubieran podido entrar directamente, porque bueno, hubiera sido una experiencia bonita. Me acuerdo muchísimo y muchísimas veces también de aquella experiencia que hicimos con vosotros en el cine, quizás en el cine de Lora, un programa en directo. Sí, pudo ser, bueno, lo hemos hecho en la biblioteca, hemos hecho... La biblioteca. En la biblioteca municipal. Sí. Una presentación de temporada. Sí. Exactamente, porque a mí esas cosas como persona me gusta. Yo lo he dicho antes, de esto no gano nada, del tema este no gano nada, ni pretendo, mis ganancias van en otro camino, ¿no? Por otra profesión. Inversiones en bolsa, mayoritarias. Ahí va, por ejemplo. pensión y cosas esas, ¿eh? Y entonces, pues disfruto con la gente, ayudando, lo decíamos antes, nuestra misión era ayudar, ¿no? Más de una vez nos hemos desplazado a sitios simplemente porque nos han llamado para desahogarnos con nosotros. Y ya está, se han desahogado con nosotros y se acabó. Y nosotros con ellos hemos dicho también, ¿no? Pues mira, nosotros, muchas gracias. Pero en el fondo, estamos encantados. ¿Para qué quieres un conocimiento si no lo das? Exactamente, o sea, no. ¿Para qué lo quieres? Un egoísmo total. Lo sé para mí solo, no trasciende eso, ni ilumina ni calienta. Hombre, no lo puedes ir dando a cualquiera, no puedes parar a una persona por la calle Sierpe y decirle, espere usted que le voy a contar un caso. Porque dirá, espere usted que voy a llamar al psiquiatra. Pero el que quiere... Sí, es cierto. Entonces, esa es nuestra misión y entonces con cualquier programa
cualquier rato como el que estamos echando ahora mismo, pues nos sentimos súper contentos, súper orgullosos, ¿no? No, estoy Se me está yendo la batería. muy contento de echar ese ratito. Nos siguen, por cierto, nos piden que esta experiencia la volvamos a repetir. Yo por mí encantado de volver a repetirla. No sé si Paco, José Luis, Rafa y Antonio en otro momento también podremos seguir haciendo pues este tipo de experiencia, cada uno Por desde supuesto, casita. por supuesto. Ahora son las Yo- 2 de la madrugada, una hora magnífica para hablar de Muy misterio. buena hora para irse a dar un paseo. Exactamente. Ah, sí. Hombre, es de Con la antiguos, mascarilla. ya. Y encontrás a De los Torrellano por antiguos. allí. Y encontrás a Torrellano, ¿no? Por ahí, ¿no? Claro, claro, Eso. claro. Ahora son las horas buenas, a Sí, ver. sí, sí, es verdad, es verdad. Yo por Bueno, mi parte, sí. yo por mi parte podéis contar conmigo. La Eso está reserva, claro ya. la reserva de movimientos deberían hacerlo a las 4 de la tarde. A las 2 de la mañana solo andamos 4 locos. Sí. No molestamos a nadie. Es verdad, Hombre, es verdad. y en verano, como se está a las 2 de la Claro. noche, en cualquier sitio, vamos. Pues bueno, nos siguen mandando Pero bueno. mensajes. Ahora que ya nos estamos despidiendo, nos siguen mandando mensajes. Son muchos mensajes. Por aquí, a ver si no pierdo. Senior X Periodismo Sensacionalista. Dice, Antonio habla acojonado. Dice por aquí. Pobre, dale lo que bebe Paco. Dice que te dé lo que bebe Paco. Sete Un poquito de esquina. agua. Sete esquina dice por aquí. Buen programa, alegría de veros de vuelta. José Antonio Aguilera dice, solo sé que no sé nada. Frase de Sócrates. Encarni Giralde, espectacular e interesante programa el de hoy. Enhorabuena por esta nueva andadura. Deseando ver y saber más. María Gómez Morillas, buenas noches. Ha sido un placer que espero repetir. Francisco, ay, que le doy donde no es. Francisco Javier Fernández Sánchez, aguantando hasta que sueño me derrote. Francisco Javier es mi vecino, que está justamente debajo. Está justamente debajo. Ese como la del sí. agua mía, ¿eh? Claro, pero dice, si total con el ruido que hace este no me voy a poder dormir. Claro. Escucho por lo Justo menos la debajo. radio. Francisco, ya te puedes, ya nos voy a acostar, ya vamos a acostarnos. Dice un saludo Oye, vecino. por cierto, sí. por cierto, Fernando, Sí. quería mandar un saludo a José Antonio Aguilera, que algunas veces también hemos estado con él también muchas veces. Y bueno, ahora no está, pero quería mandar un saludo Ujú. porque ha participado de alguna forma, ha mandado un par de mensajes saludando y bueno, quería devolver ese saludo. Claro que sí, claro que sí. Pues sí. Dice por aquí también, dice un saludo vecino, ya sabes que me gusta todo esto, dice Francisco Javier. Pedro Mata dice, buen recuerdo de aquella presentación en la biblioteca. Sí. Isabel Bermúdez Corona dice, yo no voy a el paseo, dice que no va al paseo. Maite Bravo Castillo, Maite, un beso, enhorabuena por el programa, un saludo. Francisco Javier Fernández hace una risita con un emoticono de risa. Iñaki Barrena Rodríguez, buenas noches a todos y a esos dos grandes especialistas, José Luis y Paco. Bueno, pues como saben, ahora están llegando muchos mensajes porque es que son las 2 de la mañana, increíble la gente que nos está siguiendo ahora mismo, es increíble. Así que, bueno, pues amigos, queridos amigos, amantes del misterio, muchísimas gracias por habernos seguido, por haber estado ahí. A todos, muchísimas gracias, esperemos volver a repetir pronto. Rafa, todo un honor. Antonio Jesús, todavía un privilegio tenerte y tenerte en esta noche. Y a José Luis y a Paco, bueno, pues eterna amistad como siempre y deseando también volver a teneros muy pronto en este ratito de radio, también de radio, en este caso que también irá a los podcasts de Onda Cero y también evidentemente también ahora lo subiremos también a YouTube, estará en Twitter, estará en muchos sitios para que lo puedan ver en diferido en cualquier hora del día. Sí, adelante. Fernando, perdona, ya que está, que el pobre está desvelado. Sí, Oscar Peña, mi Oscar Peña, mi vamos a Oscar. mandarle un Mi saludo. Oscar Peña, Oscar, dice, me he desvelado, Oscar. dice. Oscar, vuélvete a dormir. me he desvelado. Bueno, pues ya queda dicho. Que muchísimas gracias, amigos. Un abrazo fuerte, cuidaros mucho y hasta dentro de muy poquito tiempo. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Venga, ahí nos vemos. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.